Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Contando Historias. Hoy, para contraponer aquello que dijo Miguel Anso Bastos cuando nos habló de la historia del capitalismo, vamos a hablar de los orígenes del marxismo. Y para ello hemos traído a Santiago Armesilla, a un hombre que la mayoría de ustedes seguramente conocen, ya que es muy popular, incluso sale frecuentemente en medios de comunicación, tiene un muy potente canal de YouTube donde habla fundamentalmente, bueno, habla de todos los temas, de política, de geoestrategia, de geopolítica, de historia. Tiene un canal, como digo, con varios cientos de miles de seguidores, con vídeos que tienen mucho seguimiento. Además, es doctor en economía y politólogo, o le gusta hablar de las ciencias políticas, en eso coincide con Miguel Anso Bastos, aunque me temo que es en lo único que coincide con él. Ha escrito varios libros relacionados con el marxismo, uno de ellos tiene que ver con el marxismo en España. Además de todo esto, es seguidor o panegirista del filósofo Gustavo Bueno y del materialismo filosófico. Hoy vamos a hablar probablemente del materialismo histórico, porque vamos a hablar de Marx, vamos a hablar probablemente de Engels, vamos a hablar de los orígenes de todo este pensamiento filosófico, porque al fin y al cabo también era un pensamiento filosófico, o básicamente un pensamiento filosófico, y además es el secretario general, creo recordar, él nos lo dirá después, de un movimiento, el movimiento iberófono, creo que es como se denomina, que está basado en una especie de socialismo que trata de aunar a las naciones de habla española y de habla portuguesa. Él, a pesar de ser socialista y probablemente marxista, como digo, nos lo va a explicar mejor, tiene muy en cuenta y es un firme defensor de la nación española y sobre todo es un firme defensor del hispanismo. Y lo tengo aquí en la nevera, así que lo vamos a sacar para hablar con él. Muy buenas, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, para mí es un placer estar en tu canal, que Joaquín, la verdad es que lo conozco desde hace tiempo, he visto muchos vídeos tuyos, me encanta el rigor y la elocuencia con lo que explicas un montón de cuestiones históricas, sobre todo, evidentemente, historia de España, del siglo XIX, siglo XX, y para mí es un absoluto honor pues que me hayas invitado a tu canal, la verdad, porque me gusta mucho. Bueno, pues muchas gracias, el honor es mío. Además tuvimos la ocasión de conocernos físicamente unos minutos entre unas aceitunas y unas patatas en el estreno del documental de Terra Innota, del Gran Engaño, allí en Madrid, y aunque fueron unos minutos, pues fue un placer poderle conocer a él y a otros tantos que habían participado también en el documental, entre ellos Javier Santamarta, estaba Torrot, bueno, había varios allí aquel día en Madrid. Hoy la idea es hablar del marxismo, de los orígenes del marxismo, pero antes de eso, como he estado explicando lo de la iberofonía, ¿qué es exactamente ese movimiento del que tú eres representante en España? Bueno, yo en concreto el cargo que tengo es el de secretario general de Vanguardia Española, que digamos que es la organización en España que representa a este movimiento, que es mucho más amplio y que se encuadra dentro de lo que llamamos las vanguardias socialistas iberófonas. Ahora mismo somos 7. España, tenemos una, luego está otra en Chile, Argentina, Costa Rica, Colombia, Venezuela y México. Tenemos protovanguardias en otros países formándose, estudiando. Además, pues también soy rector de un centro de investigación universitario, el Instituto Beatriz Galindo La Latina, donde impartimos pues todo lo que tenga que ver con las ciencias sociales y las humanidades desde una perspectiva iberófona, desde la iberofonía y desde lo que nosotros llamamos el materialismo político, que para decirlo de manera sintética es una fusión nuclear entre dos corrientes filosóficas que consideramos potentes a nivel de crítica y a nivel de aplicación práctica. Una es de la que vamos a hablar hoy, la filosofía de Marx, lo que se llama materialismo histórico,
Y la otra es el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que al fusionarlas, pues evidentemente se modifican una a otra y da lugar a lo que llamamos materialismo político, que es una doctrina filosófica que ahora mismo está en construcción. Y bueno, pues como bien dices, pues sí, soy politólogo de formación principal, tengo un doctorado en economía, hice un postdoctorado también de economía en Argentina y ahora estoy, pues como soy así de masoquista, pues haciendo mi segundo doctorado, esta vez en filosofía. Y además, a Bastos seguro que le gustará mucho mi tesis, además se lo dije por correo porque tuve un intercambio con él el año pasado, va a ser una crítica materialista a la filosofía, a las ideas filosóficas de Ludwig von Mises, que es la rockstar de la escuela austríaca, que él tanto controla y ama. Sí, además estuvo aquí y nos estuvo contando mucho de la escuela austriaca, más de la escuela austriaca que del capitalismo en sí mismo, ¿no? Bien, pues vamos a empezar para hablar del marxismo, para los que no están muy relacionados o no tienen mucho conocimiento de las ciencias políticas. Primero hay que aclarar que el marxismo no nace con el socialismo, sino que es posterior. Y si nos puedes dar unas pequeñas pinceladas de qué matices tiene el marxismo o cómo surge o cómo se origina el marxismo dentro del socialismo. Bueno, como tú bien dices, el marxismo lo primero que hay que decir es que es una doctrina filosófica. En primer lugar, es una doctrina filosófica que al mismo tiempo no se llama a sí misma marxista en un inicio, sino que el término marxista es un término, como todos los términos que empiezan para describir un tipo de movimiento, de corriente, empieza siendo algo peyorativo. La misma idea de escuela austríaca fue una idea peyorativa que fue lanzada por la escuela historicista alemana contra los intelectuales, juristas y economistas de Viena que trataban de construir una cosmovisión propia enfrentada al institucionalismo historicista alemán. Bueno, pues como los alemanes despreciaban a los austríacos, pues los de Viena intentaron contraponerse y de manera peyorativa los llamaron escuela austríaca. Pues lo mismo pasa con el marxismo. Marxismo es un término que el propio Marx rechazó en un momento dado. La famosa es la frase suya de, por lo que a mí respecta, yo no soy marxista. Y claro, decir marxista es una cosa pues muy vaga si no se define, pero en principio se define a la contra. Fueron militantes del anarquismo, del anarcosindicalismo durante la época de la Primera Internacional, en la cual pues Bakunin tuvo un papel fundamental y Marx también, que luego Marx después de unos viajes de unos viajes por ciertos lugares de Europa y también por su intersección del traslado de la internacional, de la Primera Internacional a Estados Unidos, pues consiguió desligar a los anarcosindicalistas de su propuesta política internacionalista, aunque ellos han seguido reivindicando esa Primera Internacional hasta la actualidad, hasta lo poco que queda del anarcosindicalismo. ¿Qué pasó? Pues que ese término peyorativo empezó a ser reivindicado positivamente pues por, digamos, discípulos de Marx. Los dos principales que empezaron a utilizarlo de una manera incluso para referirse a sí mismos ortodoxos, esto ya veremos un poco lo de la ortodoxia como es, hablar de la historia de las ideas políticas o de las corrientes filosóficas, porque la heterodoxia de hoy puede ser la ortodoxia de mañana. Y eso pasa en cualquier doctrina. Pues uno de ellos, el que empezó a reivindicarse a sí mismo como marxista en sentido positivo y no negativo, fue Karl Kautsky. Karl Kautsky, que fue uno de los líderes del Partido Socialdemócrata Alemán, el primer partido marxista de la historia, el primer partido político en definirse como socialdemócrata y como socialista en sentido marxista, y luego, pues, otro discípulo de Marx que fue encuadrado después por Lenin en la corriente revisionista. Luego creo que sería bueno hablar sobre las distintas corrientes del marxismo que históricamente desde el siglo XIX han llegado hasta la actualidad, sus dimes y diretes, que fue Edward Bernstein. Kautsky y Bernstein, encuadrados por Lenin en el revisionismo, fueron los primeros que se definieron como marxistas en un sentido positivo. Y de esa manera un epíteto peyorativo pues pasó a convertirse en una virtud, por lo menos para los miembros que dentro del socialismo decimonónico de Europa Central, y particularmente en Alemania, pues no se encuadraban ni en el lasallanismo, por decirlo de alguna manera, de Ferdinand Lasalle, que él se reivindicaba marxista, pero tanto Engels como Marx le despreciaban un poco, porque le veían demasiado prusiano estatalista, ni tampoco en las corrientes anarcosindicalistas, y tampoco se encontraba pues, en otras corrientes que tanto Marx como Engels en el Manifiesto Comunista de 1848 calificaron como socialistas, pero que eran contrarias a los principios de lo que ellos estaban construyendo a nivel filosófico, de lo que luego se llamó materialismo histórico. Por ejemplo, socialismo cristiano, socialismo alemano verdadero, socialismo reaccionario que llamaban ellos, socialismo clerical, socialismo pequeño burgués, socialismo burgués. Estos dos últimos, además,
tuvieron mucha influencia en el mundo anglosajón. Y digamos que en el mundo anglosajón, en lo que luego fue el Partido Laborista, tuvieron mucha influencia el marxismo inicial, lo que en Inglaterra se llamaba socialismo continental, un lenguaje muy propio de las Islas Británicas, eh, mezclado con lo que luego fue la sociedad fabiana, que digamos que fue algo así como la socialdemocracia propia del mundo anglosajón y de Inglaterra. No obstante, todas esas corrientes socialistas, incluido el socialismo crítico utópico, del cual toman Marx y Engels cosas, pero también lo critican, Fourier, Owen, Saint-Simon, los Phalansterians, la Icaria de Cabet, el primer intento de construcción en América del Norte de una suerte de comunismo utópico, pues fueron reivindicados y criticados por Marx porque ellos consideraban que lo que faltaba era una interpretación filosófica acertada de la historia, y al mismo tiempo, pues una crítica, aunque al mismo tiempo había una asunción de lo que era la economía política clásica inglesa. Entonces, digamos que el pilar histórico del marxismo es ese, es asumir una tradición socialista barra comunista que es mucho más antigua que ellos dos, evidentemente. Ya en el siglo XVIII, la primera persona que se puede calificar como comunista en sentido estricto fue un revolucionario francés, François Babeuf, el líder de la Liga de los Justos, que luego tomó su nombre, esa Liga de los Justos, pues un grupúsculo de emigrados obreristas alemanes en Inglaterra, que después de la publicación del Manifiesto Comunista pasaron a llamarse Liga de los Comunistas. Y después, evidentemente, pues ese Babeuf, que fue ejecutado, guillotinado en el proceso de la Revolución Francesa, influyó en muchos otros socialistas revolucionarios que llegaron al siglo XIX, e incluidos los socialistas utópicos y también los primeros conatos de mutualismo anarquista. Por ejemplo, Pierre-Joseph Proudhon, que tuvo mucha influencia en Marx, pero que Marx también le criticó. Es famoso, creo que uno de los textos pilares que puede entender también la construcción del marxismo. El marxismo se construye históricamente a la contra de otras ideas. Esto creo que es fundamental entenderlo porque la dialéctica, entendida por Hegel, es contradicción. Y si no hay contradicción, no hay dialéctica, hay simplemente conflicto. ¿Y qué tenía que hacer Marx? Luchar con otras corrientes socialistas para mostrar sus contradicciones internas, al mismo que luchaba contra la economía política liberal, mostrando sus contradicciones internas, y de ahí que la crítica de la economía política fuese otro de los pilares fundamentales de la construcción del marxismo. De alguna manera, se podría decir que la historia del marxismo es prácticamente la historia del capitalismo también, o la historia del contracapitalismo que construye Marx y otros seguidores suyos. Con lo cual, y con capitalismo no me refiero solo a las primeras formaciones capitalistas que se pueden encontrar en la Europa medieval del siglo XIII, en las ciudades-estado tipo Venecia, Génova, etcétera, o en algunos pueblos de Europa Central, de Suiza y tal, que al capitalismo y a la burguesía le costó 6 siglos convertirse en clase dominante. Del siglo XIII al XVIII hay un trecho enorme. Sino que me refiero al capitalismo como modo de producción hegemónico, a partir de la primera revolución industrial. Digamos que el marxismo se construye contra eso y al mismo tiempo se construye contra las corrientes socialistas barra comunistas que ellos consideran insuficientes o precarias a la hora de enfrentarse a ese modo de producción y de entenderlo. Por tanto, ¿contra quién construye históricamente Marx y Engels y otros el marxismo como corriente filosófica dentro del socialismo? Contra el anarquismo de Proudhon, contra el anarquismo de Bakunin, contra el socialismo utópico, contra el socialismo clerical, contra el socialismo reaccionario, que son básicamente nostalgias del antiguo régimen y de su idea comunitaria, que Marx ve que eso no va a volver porque la revolución industrial y la modernidad urbana se lo ha comido, y al mismo tiempo pues con otras corrientes que, no obstante, pues hoy serían arqueología histórica. Es decir, hay corrientes del socialismo del siglo XIX que ya pues no sigue prácticamente nadie. Pues, entonces, pues diría que en primer lugar el marxismo a partir de Marx se construye a la contra de lo que él llama ideologías, es decir, como cosmovisiones del mundo erradas que justifican o sistemas sociales que él considera contradictorios o ideologías que tienen tal nivel de contradicción interna que no pueden oponerse a ese modo de producción de manera eficiente. De ahí que escribiese en la ideología alemana, un borrador de 1845, Marx y Engels, que no se publica hasta la Rusia soviética, década de 1930 más o menos, en el cual ¿contra quién se enfrentan? Contra los jóvenes hegelianos, contra la izquierda hegeliana, que es una evolución, digamos, progresista y antirreligiosa de la escuela de Hegel en Prusia, que tiene mucha influencia en lo que luego sería Alemania,
y cuyo mayor líder sería Ludwig Feuerbach, el cual está muy influido por el utilitarismo inglés. Y pues también pues en ese libro encuentras críticas a Feuerbach, a Max Stirner y a muchos otros. Bruno Bauer, que fue el hombre que casi coloca a Marx en la Universidad de Berlín, pero al final Marx no fue profesor de filosofía en la universidad, sino que acabó dedicando toda su vida a ser periodista y activista político, y eso explica los tumbos que tiene que dar durante toda su vida huyendo de ciertos países donde va perdiendo patrimonio a medida que intentan detenerle. Y pues yo qué sé, la Sagrada Familia también es un texto contra la izquierda hegeliana, los jóvenes hegelianos. Miseria de la filosofía es un texto contra Proudhon, contra el anarquismo de Proudhon y el mutualismo de Proudhon. Muchos textos que elabora Marx en el contexto de la Primera Internacional son contra Bakunin, y Bakunin tiene textos durísimos también contra Marx, es decir, el desprecio mutuo era enorme. Había una mezcla entre adoración y desprecio mutuo. Y luego Engels continúa bueno, la crítica del programa de Gotha, es una crítica al primer programa de la socialdemocracia alemana, que se publica póstumamente después de la muerte de Marx en 1883, y que critica tanto el lasallianismo como estos primeros marxistas ortodoxos que se empiezan a formar en Alemania a partir de la década de 1870. Los textos elogiosos, pero también críticos con la Comuna de París, son críticos contra el blanquismo, el socialismo que representaba Louis Blanqui, los conspiradores de Louis Blanqui en Francia, que son, junto con los anarquistas, una de las grandes familias políticas que organizan la Comuna de París en 1871, al final de la Guerra Franco-Prusiana, la primera revolución proletaria en Europa, que dura solo 2 meses y que pone Marx como ejemplo de dictadura revolucionaria del proletariado. Y como decía Engels, luego sigue esto, por ejemplo, con el anti-Düring, como crítica al socialista Eugene Düring. Digamos que el marxismo, esto puede parecer paradójico para mucha gente, se ha tirado más tiempo criticando a otros socialismos y a otros comunismos, sean de izquierdas o de derechas, que al liberalismo o al capitalismo. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque ellos entienden que la dialéctica histórica política implica una lucha a muerte por purgar y purgar ideológicamente las filas del movimiento obrero para hacerle lo más férreo, fuerte y bien engrasado posible para enfrentarse al capital y a la dominación burguesa. Y toda esa tradición luego la sigue Lenin. Lenin contra los mencheviques, contra los eseristas, contra los economicistas, contra los socialrevolucionarios, contra los revisionistas, contra Rosa Luxemburgo, el espartaquismo, etcétera. Y eso luego lo continúa Stalin, luego lo continúan los chinos, etcétera. Con lo cual, digamos que en la construcción histórica del marxismo como doctrina filosófica y política y luego pues derivaciones económicas, sociológicas, etcétera, lo que encontramos es una crítica a otros movimientos socialistas, porque los términos socialismo, comunismo, lucha de clases ni siquiera son originales de Marx. La idea de lucha de clases incluso se maneja ya en economistas liberales de la economía clásica inglesa. Y yo creo que, dicho esto, ya se puede entender un poco las bases de lo que luego va a ser la evolución, tanto política como doctrinal, de eso que se llama marxismo. Claro, porque bueno, en lo que se basa básicamente el marxismo inicial es precisamente en cómo estaba distribuida la producción y en que una clase dominante explota a una clase mayoritaria en esos procesos de producción y además tiene plusvalía a través de lo que gana o que le sobra, por eso decimos plusvalía, de lo que recibe de esos que trabajan y que son explotados, ¿no? Al final es una especie de forma de esclavismo, ¿no? Esa es la teoría básica, además, ¿no? Sí, yo creo que mejor ha explicado esto en formato libro ha sido el filósofo Diego Fusaro, italiano, en un libro de publicación reciente del año pasado llamado Karl Marx y la esclavitud. ¿Qué es lo que hace Marx, a mi juicio, para entender la historia? La historia y lo que sería, bueno, lo que Unamuno llamaría la intrahistoria, ¿no? De todas las sociedades políticas que han existido. Pues no hablar de lucha de clases meramente, porque yo ya insisto, la idea de lucha de clases es anterior a Marx. Marx simplemente la toma dentro de su cosmovisión filosófica y la incorpora a su crítica de la economía política. Lo que hace Marx es entender la historia y entender la intrahistoria de la historia desde la perspectiva de Hegel, vuelta al revés, pero desde la perspectiva de Hegel de la dialéctica del amo y el esclavo. Entonces, Joaquín, es muy importante que aquí hables de esclavitud, porque Marx considera que con el nacimiento del Estado y de la propiedad privada, que luego tiene Engels un libro en 1885,
que ahora en algunas cosas yo creo que ha quedado desactualizado, pero que es muy importante para entender la evolución del marxismo posterior, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, pues los dos, Marx y Engels, entienden que a partir del nacimiento del Estado, que surge con la guerra y que surge con la esclavitud, es decir, a partir de victorias bélicas en la antigüedad, o a partir de la creación de la moneda, o a partir de la división territorial de la propiedad pues, campesina, etcétera, pues las primeras sociedades políticas preestatales empiezan a dividir el trabajo, empiezan a dividir la propiedad y empiezan incluso después de una guerra a convertir a los soldados de la potencia derrotada en propiedad personal de los soldados y de las clases dominantes de la potencia victoriosa. Esto, más las deudas de grupos ajenos o internos a la propia sociedad política preestatal, empieza a generar un grupo de esclavos que empiezan a ser propiedad de por vida de unos amos. Y eso va evolucionando con el tiempo, pues en las sociedades helénicas, en las griegas, en el Imperio Macedonio, luego después en el Imperio Romano. Es muy importante tener esto en cuenta porque el 80% de la población de Roma durante bastante tiempo eran prácticamente esclavos. Y cuidado porque la esclavitud no implica tener una vida miserable. Es que esto es un error de mucha gente. Creo que los historiadores siempre insistís en que no hay que interpretar la historia desde conceptos morales, ¿no? Había leyes en la antigua Roma que prohibían a muchos libertos, a muchos hombres libres, hacerse pasar por esclavos, porque había esclavos que vivían mucho mejor, tenían mejores condiciones vitales y personales que muchos hombres libres. Y en Roma eso pasaba. Y la cuestión es que con el fin del esclavismo tradicional, del modo de producción esclavista, los modos de producción son, digamos, situaciones o formas en que se organiza la propiedad, el trabajo, la sociedad, las ideologías, el derecho, etcétera, durante etapas determinadas de la historia. Cada modo de producción se puede dividir en sistemas económicos y sociopolíticos distintos y hay momentos históricos, según Marx y Engels, donde pueden convivir modos de producción diferentes o antitéticos, aunque tengan relaciones entre sí comerciales o diplomáticas o lo que sea, en lo que se llamarían formaciones sociohistóricas. Con la debacle del Imperio Romano de Occidente y, digamos, la primacía que empieza a tener la ciudad y el mundo rural el mundo rural y el campo sobre la ciudad, pues los amos se van convirtiendo, lo estoy sintetizando mucho, en siervos y los esclavos se van convirtiendo, perdón, los amos se van convirtiendo en señores feudales y los esclavos en siervos. Esto se nota mucho, sobre todo en ciertas partes del norte y el centro de Europa. En España es distinto, porque propiamente en España no hay feudalismo, hay señorío, que es otro tipo de relación un poco diferente. En Y Cataluña, quizá, es el único sitio donde existe un feudalismo sí, parecido al del resto de Europa. Sí. Cataluña, un poquito menos Galicia, pero ni en Cataluña ni en Galicia nunca a los niveles que se puede encontrar en Francia, en lo que luego fue Alemania o en lo que luego fue pues los Países Bajos o Inglaterra. Es decir, ni en la península ibérica, porque esto tampoco pasa en Portugal, ni en el centro y sur de Italia encontramos relaciones propiamente feudales. Con lo cual, los análisis marxianos o marxistas del modo de producción feudal siempre tienen que circunscribirse a esta zona geográfica. Además, nosotros tuvimos la reconquista contra el Islam, esto es aportación nuestra del materialismo político, que conste, pues la capacidad de adquirir la libertad por parte de los siervos, de los señores en la Castilla medieval y en Aragón y en Portugal era mucho mayor que la que ocurría en el mundo feudal pues centroeuropeo y norteeuropeo. Y al mismo tiempo el comunal como propiedad común estaba mucho más extendido y estaba organizado de una manera distinta a la Europa feudal y al mismo tiempo pues la propiedad privada personal de la gente en la España medieval estaba más al servicio de lo comunitario que la Europa feudal. Dicho lo cual, con el capitalismo, cuando se empieza a transformar en modo de producción hegemónico, ya arrastraba elementos históricos distintos al feudal, pues a partir de la llegada de muchos siervos de la gleba que son liberados de las tierras a través pues, de la progresiva destrucción que se empieza a hacer de determinadas propiedades comunales controladas por la Iglesia Católica en muchos lugares de Europa Central, pues esos siervos de la gleba se aproximan a los burgos, a las grandes ciudades y se empiezan a convertir en trabajadores asalariados de gremios en un primer momento. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega la primera revolución industrial, eso explota de una manera mucho más grande porque empiezan a ser estados como el inglés
o más adelante como el prusiano, como el francés, como el neerlandés, o como Estados Unidos más adelante, pero a otro nivel y a otra escala, empiezan a acabar primero con lo que queda de esclavitud, digamos, tradicional, y también con la esclavitud colonial, y van acabando con los restos de propiedad comunal de la tierra protegida por la Iglesia Católica. Esto ya empieza en el siglo XV y con las reformas protestantes se acentúa. De hecho, hay unas feroces luchas en lo que fue el Sacro Imperio Romano Germánico entre movimientos campesinos y reformistas protestantes que empiezan a destruir esas tierras e incluso no tenían por qué ser esos movimientos campesinos de corte católico, porque en lo que es el norte de Alemania actual, pues Thomas Müntzer, que era reformador, era protestante también, luchó contra Lutero y su lema Omnia sunt communia pues implicaba una suerte de protosocialismo basado en textos bíblicos, porque las ideas de socialismo y de comunismo, sin llamarse así, se pueden encontrar en filosofía antigua, en Cleón de Esparta, en Licurgo, en la República de Platón, en el cristianismo primitivo, en la propia Biblia. De hecho, Tomás Moro en su Utopía e incluso las reducciones jesuíticas se podían considerar una forma de socialismo utópico. Y bueno, pues Thomas Müntzer se enfrenta a Lutero y Lutero, ¿qué es lo que hace? Pues conseguir el apoyo de los príncipes alemanes contra Müntzer y Müntzer acaba decapitado y su cabeza puesta en la puerta de la ciudad. Todo esto te lo cuento porque Engels hizo una valoración muy positiva del movimiento de Müntzer como un movimiento protorrevolucionario en el sentido que el marxismo ha interpretado. Cuando llega el modo de producción capitalista y plantarse, digamos, de una manera ya desde los estados, propiamente hablando, que ya he dicho, pues, ¿qué es lo que ocurre? Primero que se empieza a hacer de una manera pues mezclada con instituciones todavía que vienen del antiguo régimen. El caso más claro es Inglaterra, donde lo que ocurre es que hay una gran burguesía que se ennoblece y una nobleza que se aburguesa. A partir del siglo XVII y de la Revolución Gloriosa, eso es un proceso que se da, que se acentúa mucho más. Y bueno, ves, al final para poder explicarte la historia del marxismo tengo que explicarte la historia del capitalismo, ¿no? Porque el marxismo se construye también a la contra del capitalismo. Pues el caso es que en Inglaterra la revolución industrial viene impulsada por el Estado y viene impulsada por las clases sociales que pugnaban en un momento dado en el antiguo régimen por la hegemonía, pero donde al final pues todas acaban, digamos, de alguna manera, diría Gustavo Bueno, olizadas o encuadradas como clases dominantes en la Inglaterra ya, digamos, victoriana. En Estados Unidos se produce de otra manera porque eso ya se hace en un modelo republicano, en un modelo, digamos, pues propiamente ideológicamente liberal laico, no hay cesaropapismo como en Inglaterra, y lo hace de tal manera que tiene que arrasar con los restos de esclavitud en el sur que existían. De ahí la guerra de secesión, en la cual, por cierto, Marx toma partido por Lincoln y de hecho tuvo una muy interesante relación o intento de relación epistolar con Lincoln, donde Marx le escribía cartas a Abraham Lincoln apoyándole precisamente para acabar con la esclavitud en el sur. Total, ¿a qué nos lleva todo esto? A la cuestión de cómo aplica Marx la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel en la historia. Pues en el sentido de que si el motor de la historia es la lucha de clases, y esto creo, cuidado, aquí tengo que hacer una aclaración importante, porque no es que el marxismo defienda la lucha de clases o impulse la lucha de clases. Es que el marxismo toma la idea de lucha de clases como motor de la historia de cada sociedad política, que ya, como he dicho antes, viene ya, incluso está ya desarrollado teóricamente por economistas clásicos del liberalismo inglés, del liberalismo clásico inglés, y por supuesto de socialistas decimonónicos anteriores a Marx, y lo único que dice Marx es que esa dialéctica de clases, que al mismo tiempo es una dialéctica de estados y de imperios, como luego teorizará Lenin con su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo de 1916, pues esa dialéctica de clases no es más que la dialéctica del amo y el esclavo, pero universalizándose cada vez más. ¿Por qué? Porque ¿qué serían los obreros? ¿Qué serían los proletarios? No serían solo los herederos del proletario romano que lo único que tienen como posesión es a su prole. Y no serían solo, que también, como tú bien has dicho, Joaquín, los que producen ese plusvalor, ese excedente de producción que jurídicamente no le pertenece a él, sino que le pertenece al burgués y también al Estado a través del tributo, a través del impuesto. Sino que esos obreros, esos proletarios, son lo último que queda, el último remanente que queda del régimen de esclavitud que históricamente se impone en la antigüedad. Esto tiene que quedar bien claro para entender el núcleo
digamos, ontológico del marxismo como crítica al mundo moderno. ¿Qué es lo que hace el capitalismo? El capitalismo, al contrario de lo que ha contado la historiografía tradicional, no ha acabado con la esclavitud. Lo que ha hecho es reducirla a su expresión más simple y básica, que es la economía, la esclavitud económica, a nivel de asalariado, de lo que son los asalariados, lo que son los proletarios, combinándolo con una libertad formal jurídica amparada por los estados-nación que surgen con la paz de Westfalia y con el capitalismo y con la Revolución Francesa, de igualdad ante la ley, etcétera, y al mismo tiempo que reduce la esclavitud a su mínima expresión económica, o mejor dicho, no a su mínima expresión, a su expresión más nuclear, lo que hace el capitalismo es universalizar esa esclavitud. Es decir, que en vez de acabar con la esclavitud, lo único que ha hecho el capitalismo, a juicio de Marx, es simplificarla y al mismo tiempo convertirla en una relación social de escala global, de escala universal. ¿Cómo? A través de la industria, a través del comercio, de los mercados internacionales, de la conquista colonial, de la acumulación originaria de capital, de trabajo y de propiedad mediante, pues eso, el fin de la propiedad comunal de la tierra en Europa, y también a través de la guerra, de la sangre. De ahí que Marx diga en el tomo 1 del Capital que el capital está, digamos, pues construido sobre ríos de sangre de proletarios y de esclavos. Y además, un matiz interesante. En los 3 tomos del Capital, en ningún momento Marx utiliza la palabra capitalismo para referirse al modo de producción que critica. Siempre habla de él simplemente como capital. De hecho, el término capitalismo se empieza a utilizar de manera peyorativa a comienzos del siglo XX, ya en el contexto de desarrollo del movimiento comunista, poco después de la revolución bolchevique en Rusia. Pero Marx en ningún momento se refiere a ese modo de producción como capitalista, todavía no lo llama así. Y Engels tampoco. Entonces, pues esa es la base a través de la cual el marxismo se construye. Pero yo creo que esto, Joaquín, tiene que quedar bien claro para entender lo que es el marxismo como su construcción teórica. Históricamente el marxismo se construye a la contra del modo de producción capitalista, sin llamarlo de momento así, y lo hace entendiendo la dialéctica del amo y el esclavo, como yo lo he explicado, es decir, el capitalismo lo único que hace es universalizar la esclavitud y simplificarla, con lo cual los obreros no dejan de ser los herederos de los esclavos, no son más que esclavos, y de hecho la palabra esclavos y esclavitud y servidumbre también es muy usada por Marx y Engels en sus textos decimonónicos, y al mismo tiempo es un enfrentamiento histórico contra otras corrientes del movimiento obrero a las cuales Marx considera insuficientes para poder dar carpetazo a este esclavismo histórico que ha desarrollado sus partes más refinadas en la forma burguesa de organización del capital. Ya está. Bueno, básicamente se apoya en el hecho de que todas las sociedades al final, a lo largo de la historia, son sociedades estamentales que van modificando a quienes están en lo alto de la estructura, porque la nobleza es sustituida por la burguesía. En el caso de España, por ejemplo, igual que en el Reino Unido, la nobleza se aburguesó y pasó a ser quien regía los modos de producción, los medios de producción, el conde de Romanones, el marqués de no sé qué, al final a través de los caciques y de los grandes propietarios, pero luego esa sociedad estamental, cuando se han desarrollado regímenes comunistas apoyados o basados en el marxismo, han tenido también una transformación y se han convertido a su vez en sociedades estamentales. Eso quizá es uno de los riesgos que se asume en todo este proceso, porque desde un punto de vista eh, ya no filosófico, sino directamente relativo a la antropología, lo que hacemos realmente es ir sustituyendo los diferentes estamentos, pero al final estamos hablando básicamente de lo mismo, ¿no? Quiero añadir una cosa a la primera parte de tu pregunta. En España, en el siglo XIX, sí es verdad que pasa algo parecido a lo que ocurre en Inglaterra un siglo o dos antes, pero también ocurre que se ennoblece la burguesía. Y de ahí que en la época de, de hegemonía política del liberalismo en el siglo XIX, pues claro, hay mucha venta de títulos, mucha entrega de títulos gratuitos. Durante las desamortizaciones es algo muy común.
es algo muy común que muchos burgueses, muchos capitalistas reciben desde el Estado títulos nobiliarios. Creo que eso es un proceso que se da en muchas partes de Europa occidental, imitando el proceso que hubo en Inglaterra. Lo que ocurre es que en Inglaterra pues lo hicieron de una manera, digamos, mucho más sólida, porque el acceso a grandes negocios capitalistas transnacionales por parte de la nobleza británica, inglesa, fue mucho más abrumador, mucho mayor, ¿no? Dicho lo cual, hombre, es una pregunta interesante la segunda, porque implicaría entender cómo se puede aplicar la dialéctica del amo y el esclavo al desarrollo de los regímenes que se han reivindicado marxianos, marxistas, etcétera, ¿no? Y claro, aquí ya entramos en lo que sería la historia de la evolución de lo que es el marxismo, o mejor dicho, las izquierdas políticas derivadas del marxismo en el siglo XX. Y ahí sí que puede ser interesante, porque también aquí encontramos no ya solo a grupos no marxistas o antimarxistas criticando a estos regímenes, sino que encontramos incluso a ciertas derivaciones del marxismo criticándose unas a otras, incluso unos regímenes a otros. Y por tanto, pues unas acusándose a otras de no, lo que habéis hecho es un capitalismo de Estado. Primero, el término capitalismo de Estado me parece un poco absurdo, porque todo capitalismo requiere de un Estado para ser impulsado. Es decir, el anarcocapitalismo es imposible, como cualquier tipo de anarquismo, y todo orden basado en el capital asalariado y en la división del trabajo y en la acumulación de capital necesita un Estado fuerte, no débil, que impulse eso. Y eso ha ocurrido en todos los regímenes, sean capitalistas, feudales o incluso socialistas. Luego, además, pues el socialismo, Marx no lo entiende todavía como un periodo de transición entre el modo de producción capitalista y el comunista. ¿Y esto qué implica? Que aunque para el marxismo el socialismo es la etapa inicial de la construcción del comunismo, hasta que no se llega al comunismo, y esto lo explica Marx en la crítica del programa de Gotha, no van a desaparecer los antagonismos de clase en el sentido de la dialéctica del amo y el esclavo que él ha referido. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos en la historia del siglo XX? En distintos regímenes tenemos intentos de construcción del socialismo, o de un socialismo más o menos efectivo, o de regímenes encaminados al socialismo, pero en ningún caso se ha llegado a un modo de producción comunista. Por tanto, ningún país, realmente no ha existido en la historia ni un solo país comunista. Han existido países socialistas o encaminados al socialismo, eso sí. La cuestión es, ¿qué tipo de estamentos, nomenclaturas, burocracias o incluso clases capitalistas dentro de estos regímenes socialistas han existido y han acabado oprimiendo a la gente? Pues de todo tipo, evidentemente. Pero ahí entramos ya en la historia que es del siglo XX y un batiburrillo muy interesante de las distintas escuelas marxistas o incluso de países socialistas no marxistas que se han criticado unas a otras y se han negado relaciones unas a otras. Aquí entramos, pues yo qué sé, leninismo, marxismo-leninismo, hoxaísmo albanés, maoísmo, trotskismo, denguismo, es decir, un montón de dimes y diretes que van desarrollando poco a poco escuelas que se critican unas a otras incluso dentro de la propia filosofía de Marx. E incluso encontramos escuelas marxistas que no han logrado desarrollar un poder político obrero proletario en ningún lugar, no han construido ningún régimen socialista de dictadura del proletariado, que por cierto, ahora digo una cosa que es importante, eh, pero que también ha criticado esos regímenes socialistas inspirados en Marx. Por ejemplo, el comunismo consejista de Anton Pannekoek en los Países Bajos, porque Pannekoek era neerlandés, la Escuela de Frankfurt en Alemania, el marxismo italiano de Antonio Gramsci, por ejemplo, que es verdad que era leninista, pero es verdad que muchos gramscianos pues han acabado criticando los regímenes de tipo soviético. Y bueno, pues yo qué sé, tienes incluso pues la idea Juche en Corea del Norte, que aunque se reivindica marxista, es verdad que filosóficamente hablando se ha separado un poco de los postulados del materialismo histórico y acoge un cierto espiritualismo. Por no hablar pues de determinadas corrientes, digamos, marxianas o marxistas del tercer mundo, de los movimientos de descolonización en África o en Iberoamérica, donde se ha mezclado el marxismo pues con elementos vernáculos de la cultura del lugar. Pues en el Yemen del Sur pues lo encuentras con socialismo islámico, en algunos movimientos de liberación nacional, pues como en Nicaragua con el sandinismo, lo encuentras entretejido con elementos católico-cristianos, teología de la liberación, aunque la teología de la liberación nunca fue propiamente marxista. Eh, entonces, sí, ahí se dan procesos interesantes en el siglo XX bueno, que en el fondo tampoco han terminado, porque digamos,
que las bases y las estructuras y las superestructuras también ideológicas que condicionan el nacimiento de estos movimientos críticos con el capitalismo siguen vigentes y, por tanto, aunque ahora mismo el marxismo, fuera de lo que es el mundo asiático, parece que esté reducido a un ámbito meramente académico, en cualquier momento puede volver a resurgir con fuerza y solo hace falta algo que le dé un pistoletazo, como ocurrió en Rusia o en China, precisamente a través de qué, a través de dos guerras mundiales, porque las dos grandes revoluciones que hubo en la historia del siglo XX fueron durante y después de dos guerras mundiales, la rusa de la primera y la china de la segunda, con lo cual ahí se cumple un poco lo que dice Engels, ¿no? Que la violencia y la guerra es la partera de la historia. Y para acabar de responderte a esta pregunta, creo que la gran diferencia entre el socialismo o el comunismo marxistas y otros socialismos o comunismos es precisamente algo que dice Lenin en su libro El Estado y la Revolución, que es un libro que escribe durante su exilio en Suiza en 1917, que tiene que dejarlo inacabado porque se tiene que ir en un tren precintado pagado por Alemania a la estación de Helsinki, en la Finlandia rusa, entonces, para iniciar la revolución contra el gobierno provisional de Kerensky, que fue instaurado en la Revolución de Febrero, que básicamente lo que dice Lenin es que la gran diferencia entre el marxismo y otras corrientes socialistas, aparte de todo lo que yo ya he dicho en este programa, es la defensa de la dictadura del proletariado, de la dictadura revolucionaria del proletariado, que es la única forma, a juicio de Marx, de instaurar un régimen de transición del capitalismo al comunismo en la cual los herederos de los esclavos, la mayoría social, se conviertan en mayoría social y en clase dominante en el Estado. ¿A qué se opone la dictadura revolucionaria del proletariado? No a la democracia liberal en sí, esto también hay que aclararlo a nivel doctrinal. Se opone a lo que Marx llama la dictadura de la burguesía. ¿Qué es la dictadura de la burguesía? Pues básicamente que la burguesía como clase dominante sea hegemónica en el Estado y en lo que es la propiedad privada de los medios de producción de la riqueza social. Porque el marxismo no está en contra de la propiedad privada personal, está en contra de la propiedad privada que permite un régimen de esclavitud asalariada. Entonces, claro, el marxismo no va a expropiar tus calzoncillos, en todo caso expropiará Amazon para el pueblo. O lo pondrá bajo el control del pueblo, que es el pueblo, es el proletariado, por lo menos en China se defiende así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa idea de dictadura del proletariado no solo choca contra escuelas antimarxistas, sino que, digamos, liberales o derechistas, sino que choca también contra otras corrientes del socialismo. Evidentemente la de Bakunin, pero también la de la socialdemocracia desmarxistizada a partir de Eduard Bernstein, de Willy Brandt, de toda esta gente, y también del fabianismo y del laborismo inglés, y por supuesto de otras corrientes, digamos, derechistas, socialistas que ocurren en el siglo XX, que también las hay, incluso con los socialcristianos, etcétera. Digamos que eso es fundamental, porque como Marx incorpora toda la dialéctica hegeliana, la ontología de la dialéctica hegeliana en su filosofía, entiende que solo mediante un régimen dirigido por esclavos se puede acabar con la esclavitud. ¿Y cuál sería el fin de la esclavitud y, por tanto, incluso la realización de la filosofía en términos de Engels? El comunismo. El comunismo que no ha llegado a ningún momento. De hecho, ni siquiera está claro que el Estado, como forma social de organización política, en el comunismo vaya a desaparecer. De hecho, nosotros en el materialismo político negamos, basándonos en Marx, que el fin último del comunismo sea una suerte de anarquismo, que es lo que dicen algunas personas, ¿no? De hecho, en la crítica del programa de Gotha dice Marx, ¿qué quedará del Estado en la futura sociedad comunista? Dice, eso solo lo sabremos cuando lleguemos empíricamente a esa situación. Es decir, ¿qué quedará de la administración propia del Estado? Pero es que en ese mismo texto, en alemán Marx habla de kommunistischen Staat. Y Staat en alemán es Estado, pero no estado de situación, es estado de sociedad política. También creo que hay que entender que en el marxismo, sobre todo en Engels, incluso hay teóricos que afirman que el verdadero padre del marxismo como doctrina no es Marx, sino que es Engels. Hay una discusión dentro del marxismo muy interesante sobre esta cuestión. El propio Engels pues aplica al marxismo la diferencia que ya se está desarrollando a finales del siglo XIX, esto es historia de las ideas políticas, entre Gesellschaft y Gemeinschaft, que en alemán es la diferencia entre sociedad y comunidad, que el principal teórico en aquel momento de esto es un sociólogo llamado Ferdinand Tönnies. Y bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que en estas dialécticas doctrinales es como también hay dialécticas históricas de lucha, no ya solo de marxistas contra otros socialistas no marxistas e incluso contra regímenes antisocialistas, anticomunistas, antimarxistas, sino también contra otros regímenes que han abanderado el marxismo.
¿Y por qué esta lucha se da? Pues porque la misma lucha de la dictadura del proletariado como proyecto político de Marx, hay una lucha contra la dictadura de la burguesía. Y la dictadura de la burguesía, según Marx, puede adoptar desde formas autoritarias, militares o posteriormente, como diría Jorge Dimitrov, líder de la Comintern, de la Tercera Internacional, pues el fascismo sería una forma de dictadura de la burguesía. También pueden adoptar formas democrático-liberales muy avanzadas, con una gran libertad política, por lo menos a nivel formal, siguiendo existiendo la esclavitud asalariada. Por tanto, ¿a qué se opone el término dictadura del proletariado? A la dictadura de la burguesía. Simplemente eso, porque para Marx el Estado no es más, son muchas cosas el Estado, ¿no? Pero el Estado para Marx es, sobre todo, la dictadura de una clase sobre el resto de clases. Y esto entronca, Joaquín, con lo primero que has dicho, que en el fondo toda sociedad política de alguna manera es una suerte de grupo, de conjunción de grupos donde un estamento con poder está por encima del resto de la base social de la pirámide, que es la mayoría. Pues eso en el fondo el marxismo también lo asume. Hay otras corrientes también, pero con los matices que yo he apuntado. Bueno, y una de las cosas que se contraponen al marxismo, bueno, primero me gustaría, porque has dicho muchas cosas en esta intervención, un punto que creo que es muy interesante cuando hablaste incluso del socialismo islamista y de cómo, por ejemplo, en Hispanoamérica la mayor parte de los socialismos que se han desarrollado, socialismos de carácter marxista, siempre tienen un alto componente católico, y que prácticamente todos los líderes, incluidos los líderes, los últimos, en este tipo de socialismo en lo que se ha convertido la República Bolivariana de Venezuela, de Hugo Chávez, cómo son tan, el sentimiento católico es muchísimo más fuerte incluso que en sociedades liberales. Y eso ahí se ve en la mano de los jesuitas españoles que fueron por aquellas tierras y que eran auténticos revolucionarios. En el siglo XVII y XVIII yo creo que eso, de los movimientos más revolucionarios quizá que surgen en Hispanoamérica tienen ese componente religioso. Y luego hay otro punto que me gustaría comentar y preguntarte a caballo de todo esto. Evidentemente, a todo el mundo, cuando hablamos de marxismo, nos viene a la cabeza la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el mayor experimento marxista de la historia, aparte de China, que todavía está en vigor, por supuesto con todos los matices, ¿no? Y claro, una de las cosas que se le critica a la dictadura del proletariado, aparte de que sea una dictadura en sí mismo, es que el Estado se convierte en el explotador. Y al final se trata de una sociedad esclavizada, sin libertad jurídica incluso, y que tiene que trabajar para el Estado, que es el que recoge todos los beneficios de la producción y también, como un Estado más, tiene que hacer movilización de tropas, movilización general de tropas. Luego, todos contribuyen como un ciudadano en un Estado liberal a formar parte de la defensa de ese Estado, porque el Estado uno ya no es el siervo, teóricamente, desde un punto de vista jurídico, ni es el súbdito de un señor, sino que es usufructuario del Estado. Por tanto, y eso surge con la Revolución Francesa, por lo tanto, es heredero también de ese tipo de Estado, que surge de la Revolución Francesa. Es heredero en parte de muchos de los componentes de la sociedad liberal, ¿no? Hmm. Bueno, yo creo que son dos preguntas. Voy a empezar por la. Son dos preguntas en una. Si quieres, empiezo por el final. Y dejo para el último la cuestión de la fe, de la religión, etcétera. A ver, yo he de decir que de la misma manera en que existe una leyenda negra antiespañola, los mismos que han impulsado esa leyenda negra antiespañola, que son básicamente los capitalistas anglosajones, más otros evidentemente, son los que han creado la leyenda negra anticomunista. William Randolph Hearst lo mismo te organizó una leyenda negra antiespañola para justificar la expropiación de Cuba contra España y de Puerto Rico, que te organizó pues la leyenda negra antisoviética y anticomunista en la época pues de las hambrunas en Rusia, que llevaron al llamado Holodomor, o pues o se conchababa con los nazis alemanes al mismo tiempo que los financiaba contra la URSS. Dicho lo cual, evidentemente muchos movimientos políticos tienen su leyenda negra, y el comunismo la tiene, la Unión Soviética la tiene, y la idea de que el Estado marxista-leninista soviético, que luego habría que analizar por qué cae, digamos, oprimía al sujeto, oprimía a la persona y convertía a sus ciudadanos en meras tuercas y tornillos de un engranaje despersonalizador,
pues no es tan así realmente, no es tan cierto y por fortuna pues hay cada vez más autores dedicados a desmentir todo esto, es decir, desde Domenico Losurdo hasta Ricardo Cifres de Chile o pues mi querido Anselmo Santos, que en paz descanse, ¿no? Y muchos otros. La gran diferencia entre la leyenda negra antiespañola y la leyenda negra anticomunista es que aparentemente la leyenda negra antiespañola, ante la cual yo me opongo, y tú ya lo sabes, es una leyenda negra muy difundida socialmente, pero muy rebatida académicamente, o por lo menos aparentemente así, o es verdad que el mundo académico también se reconfigura. La leyenda negra anticomunista no está todavía ni rebatida académicamente como se debe, porque no hay apoyo institucional para ello, ni tampoco a nivel popular está desmentida. Y esto implica que el trabajo que toca hacer con esta leyenda negra sobre la Unión Soviética, sobre su desarrollo económico, sobre digamos, la comunalización de las tierras campesinas, de el trato de los kulaks, lo que es el Holodomor, lo que es la represión estalinista en la época del terror máxima de los juicios, 1937, 1938, etcétera. Yo he dedicado unos vídeos en mi canal a esa cuestión, pues todavía está por hacerse y también está por entenderse cómo se desarrollaba la idea de ciudadanía en la época soviética. Dicho lo cual, también es verdad que hay diferencias importantes, aunque también similitudes, pero las diferencias son también importantes entre lo que es el modelo socialista soviético y el chino, por ejemplo. Ya de raíz. ¿Por qué? Pues porque Mao Zedong le dio una importancia fundamental al campesinado que no la tuvo tanto en la época de la Revolución Rusa, que también la tuvo. Porque digamos que los centros de desarrollo industrial con proletariado en la Rusia de los zares pues eran pues, Moscú, San Petersburgo y alguno poco más. Y los campesinos habían, digamos, se habían librado de la servidumbre. El zarato había abolido de la servidumbre en el siglo XIX muy recientemente y por tanto pues el campesinado tenía un papel importante en la Revolución Rusa, pero todavía se daba un enorme peso, quizás por una cercanía histórica biográfica con Marx mayor que lo que luego ocurrió en China, porque para Mao Zedong básicamente la inmensa mayoría de la población china eran campesinos que tenían una relación de servidumbre con la nobleza de los distintos imperios dinásticos y que solo a partir de la rebelión de Xinhai de Sun Yat-sen empezaron un poco a liberarse de aquello. Por eso Mao habla de fuerza directriz y fuerza motriz. La fuerza directriz son los proletarios urbanos y la fuerza motriz son los campesinos, que son más del 90% de la sociedad china. Aparte de eso, hay que entender, y aquí voy a entrocar en la cuestión religiosa, que mientras que la revolución rusa se da en un contexto cultural cristiano ortodoxo, la revolución china se da en un contexto cultural confuciano, legalista y taoísta. Todo ello combinado. De tal manera en que los elementos que podamos entender como, entre comillas lo pongo, occidentales, grecorromanos o como queramos llamarlo, que puedan llegar a China, precisamente llegan a partir o del comercio anterior, de las guerras del opio, pero sobre todo a través de Sun Yat-sen y la rebelión de Xinhai. Sun Yat-sen pues era un nacionalista chino convertido al cristianismo protestante y también del Partido Comunista Chino, porque el marxismo es una doctrina filosófica que se desarrolla en un entorno europeo cristiano. Esto creo que hay que tenerlo en cuenta. Y por tanto, aunque hay que decir que la primera revolución comunista o socialista, mejor dicho, que hay en la historia, propiamente hablando, no es la Comuna de París, sino que es la rebelión de Taiping en China, que se enfrenta a la hegemonía de la dinastía Qing en el contexto de las guerras del opio. De hecho, se dice que los iniciadores de la rebelión de Taiping, que inician una guerra civil enorme y tremenda en China, eran cristianos convertidos al cristianismo que querían instaurar el reino celestial de Cristo en lo que es la China de la dinastía Qing, impulsados precisamente por el Imperio Británico, como que eran algo así como agentes del Imperio Británico. Bueno, tampoco hay que, digamos, tirarse de los pelos porque haya terceros estados detrás de procesos revolucionarios, porque, bueno, la esencia de la política y de la historia de la política es la conspiración. Si nos ponemos ahora a entender la cantidad de guerras y de movimientos políticos que ha habido, siempre ha habido un tercer estado en discordia que ha estado detrás de unos o de otros apoyando. Y otra cosa es que el que han apoyado luego se rebele contra el apoyador previo, que eso también puede ocurrir. Entonces, y aparte que es que luego hay un golpe de timón con Deng Xiaoping importante que la Unión Soviética no llega a realizar, quizás también
por presión de la nomenclatura, del ejército, y etcétera, en los años 60 y 70, pues la Unión Soviética se ve descolgada de la tercera revolución tecnológico-industrial, que es la de la informática, de los microchips, en la cual Alemania, los países escandinavos, Reino Unido, Estados Unidos y Japón están ya a toda leche, y eso impide una renovación del desarrollo de las fuerzas productivas en términos marxistas clásicos en la Unión Soviética, que se pierde. Cosa que luego China sí toma, porque China realiza un proceso de industrialización copiando el modelo tecnológico que se empieza a impulsar en el resto del mundo en los años 70, atrayendo fábricas e industrias del resto del mundo a China, donde los obreros chinos empiezan a desmontar ordenadores, desmontar coches y montarlos de nuevo para aprender cómo se hacen esas cadenas de montaje. Que eso también viene de la mano de las buenas relaciones que tuvo Mao Zedong, por ejemplo, con Richard Nixon, con Gerald Ford, etcétera, para traer toda esa industria estadounidense a China. Y al mismo tiempo hay que entender que China se enfrenta a la Unión Soviética porque a partir de la muerte de Stalin, Mao Zedong considera al régimen de la URSS como socialfascista o socialcomunista, y de ahí que vengan los desarrollos del maoísmo y de la izquierda maoísta en Europa, que empieza a llamar también social imperialistas a los soviéticos. Y luego se produce el conflicto chino-soviético entre China y la Unión Soviética en la frontera con Manchuria, que tiene unos cuantos muertos y que evidencia no ya solo diferencias ideológicas entre la izquierda soviética y la izquierda asiática, en términos de Gustavo Bueno, sino también planes y programas geopolíticos diferentes, dialéctica de imperios diferentes. Entonces, pues que la idea de ciudadanía, la idea de persona que pueda tener una sociedad de raíz cristiana como la soviética, de raíz cristiana ortodoxa, la que pueda tener una sociedad confuciano-taoísta, legalista, son muy diferentes, pero no diría yo que hay una total y absoluta despersonalización del sujeto en esas sociedades. Y para eso simplemente habría que entender, pues, pues yo qué sé, desde el propio desarrollo económico, científico, desarrollo de las artes que hubo en la Unión Soviética en los años 20-30 y después, el hecho de que el suelo urbanizable fuera propiedad del Estado y que éste permitiera a las familias pues tener en la Unión Soviética un piso de por vida a través de pocas de hipotecas muy cortas. En el fondo se parecía bastante más al franquismo de lo que parece. Y de hecho, hace poco en mi canal de YouTube yo hice un encuentro sobre eso. Y después de los países de Europa del Este, los países de corte soviético, la España franquista era el estado que más parque de empresas públicas tenía en todo el mundo desarrollado. Claro, pero sobre todo en la primera parte del franquismo la influencia de Falange fue muy Claro, bueno, en la ley del 38 es el fuero de los es el fuero de los claro, trabajadores, o pero, sea que todo se pero orienta a las ahí. reformas que inician López Rodó y otros desarrollistas del Eso es Opus. de la parte Claro, pero tecnócrata, sí, la sí, parte de los tecnócratas se parece mucho, con matices evidentemente, a lo que hace Deng Xiaoping a partir de 1978 en China. sí. Entonces, por eso yo siempre digo que si la gente quiere entender el franquismo como modelo de lo que nosotros llamamos, partiendo de la idea de Gustavo Bueno, que elabora en el mito de la derecha socialista, si la gente quiere entender los planes de desarrollo franquistas, tiene que entender lo que es la China, la República Popular China, a partir del año 1978 hasta la actualidad, hasta Xi Jinping, que es un modelo que la Unión Soviética intenta empezar a implementar en los años 70, perdón, en los años 80, después de la muerte de Leonidas Brezhnev, Yuri Andropov. Pero Andropov se muere muy rápido, es decir, no le da tiempo a hacer todo esto. Pero es verdad que Andropov tenía la idea de copiar el modelo, voy a decir, franquista barra denguista, entre comillas, que se estaba desarrollando en la República Popular China. Muere, le sustituye Chernenko. Hay que decir que hasta ese momento, desde los años 60, había tenido mucha influencia en el desarrollo económico soviético Alexei Kosygin, ministro de la URSS, y Kosygin fue un economista e ingeniero soviético muy mimado y muy apoyado por Estados Unidos en el contexto de la Primera Guerra Fría, porque con Kosygin se empieza a desarrollar un proceso de liberalización de la economía soviética muy importante que luego se culmina con Gorbachev en los años de la Glasnost y la Perestroika. ¿Qué pasa? Pues que esa liberalización de la economía, que va en un sentido diametralmente opuesto, incluso a la reforma de apertura de Deng Xiaoping y, por supuesto, a la política económica de planes quinquenales de Stalin que desarrollaron
a la Unión Soviética en 15 años a un ritmo de crecimiento económico de más de un 13,5% de producción de incremento del PIB anual, en un crecimiento económico que ha sido el mayor de la historia en cualquier tipo de Estado en que jamás ha existido, porque la Unión Soviética en 15 años hace lo que a Inglaterra le cuesta hacer siglo y medio, cuidado con eso, pues a partir de ahí es como se empieza a desmoronar el socialismo soviético. La economía soviética tenía una deuda externa enorme, se había quedado un poco rezagada en lo que era la tercera revolución industrial y tenía problemas para producir bienes de consumo primarios, pero su economía a nivel industrial nunca dejó de crecer hasta el final. De hecho, cuando cae la Unión Soviética en 1991, todavía la URSS era la tercera potencia económica del planeta, había sido superada por Japón. De hecho, en el año 89-91, las tres primeras potencias económicas eran, en este orden, Estados Unidos, Japón y la Unión Soviética. Entonces, la Unión Soviética, ¿qué pasa? Que cae. Cae, pero también cae por el hecho de que se había organizado no como un Estado unitario, sino como una unión de repúblicas federadas con derecho de autodeterminación. Y tú sabes, Joaquín, que yo he criticado como un error doctrinal de Lenin la idea de autodeterminación en un libro que salió el año pasado mío, que es Lenin, el gran error que hizo Karl Urs, una crítica marxista al derecho de autodeterminación. Una idea, la de federación y autodeterminación, que en China no se aplica, y la prueba es pues cómo han actuado con Hong Kong, con Macao, cómo reclaman Taiwán, cómo no van a tolerar en ningún momento la independencia del Tíbet y, por supuesto, cómo no van a tolerar, incluso actúan bélicamente dentro de Xinjiang y de las pretensiones de los yihadistas del Turquestán Oriental, totalmente controlados por el Ejército Popular de Liberación y por el partido. Con lo cual, en la caída de la Unión Soviética hay una mezcla de elementos económicos, evidentemente, industriales y también políticos y sobre todo de tipo étnico-nacionalista. Porque uno de los grandes problemas doctrinales que tuvo el marxismo soviético fue la forma en que se definía la nación y la forma en que se definía la cuestión étnico-cultural. Y además se hacía también desde una base cultural cristiana ortodoxa donde en vez de haber una autoridad universal, que era el Papa, o una autoridad, digamos, cesaropapista nacional, como ocurría en el protestantismo, pues había autoridades locales que más o menos estaban controladas por el jefe regional de turno, que luego a nivel imperial ruso pues fue el zarato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que, en resumen, y ya termino de responder a la primera parte, falta por parte incluso de los, pues, también de los defensores, pero sobre todo de los críticos de la Unión Soviética, y después de informarse de esto, pues uno puede seguir siendo crítico, falta informarse sobre cómo estaba organizada la Unión Soviética a nivel de derechos ciudadanos, a nivel digamos, de derechos económicos y a nivel incluso de desarrollo de determinados ámbitos de la cultura. Por ejemplo, pues no se pueden negar los logros en materia aeroespacial de la Unión Soviética, que salvo en cuestiones muy concretas, como la llegada del hombre a la Luna, pues la Unión Soviética siempre fue por delante de Estados Unidos. No se puede negar el desarrollo de las artes escénicas, del cine, del teatro, del ballet, de la música clásica. No se pueden desdeñar los desarrollos científicos y no se pueden desdeñar los desarrollos sociales a nivel de la gente, porque además, a nivel de dialéctica de clases de estados y de imperios, el estado del bienestar de Europa Occidental jamás se hubiera organizado como se organizó a partir de las ideas de Bismarck, del plan de Lord Beveridge en Inglaterra, etcétera, jamás se hubiera podido desarrollar si Europa Occidental y sus clases dominantes no hubieran tenido como referente antagónico la Unión Soviética y hubieran tenido el temor de que las ideas socialistas soviéticas hubieran llegado hasta Lisboa. Que eso también explica por qué el desembarco en Normandía se hace, porque el Ejército Rojo ha ganado en Stalingrado, ha ganado en Kursk, se aproxima a Berlín y hay que disputar a la Unión Soviética la hegemonía sobre Europa Central y Occidental, y hay que llegar lo antes posible a Berlín, no ya solo para acabar con Hitler, sino también, por supuesto, para hacerse con los planes de la bomba atómica que ya los nazis tenían planeada. Y entonces, tanto la URSS como Estados Unidos pues tienen que llegar a controlar eso. También hay que tener en cuenta que la Unión Soviética es el primer Estado socialista exitoso en desarrollarse durante más de 2 meses, como la Comuna de París, y es el primer experimento de corte marxista que se hace en la historia. Un experimento con muchos logros y también con muchos fracasos, que económicamente hablando, pues hay que reconocer que, salvo en algunas cuestiones como nivel industrial o nivel aeroespacial, nunca superó a Estados Unidos a nivel económico. Sin embargo, el modelo chino sí.
Y aquí viene una cuestión importante a nivel histórico para entender el desarrollo del marxismo, y hablo aquí del siglo XX, un poco del siglo XIX. En la dialéctica de los movimientos obreros y socialistas a partir de la llegada de Marx al campo de la acción política y el desarrollo doctrinal, pues el desarrollo del marxismo se enfrenta a otras corrientes. Por ejemplo, Marx se enfrenta a los anarquistas. Después de la muerte de Marx, Engels se enfrenta al anarquismo, pero también se enfrenta a corrientes socialdemócratas que empiezan a renegar un poco de los hallazgos del marxismo. Y aunque Engels se encuadra en la Segunda Internacional, que es más de corte socialdemócrata, pues los desarrollos de Marx y Engels influyen en los bolcheviques, que se enfrentan a los mencheviques en el Congreso de 1902, y tiran en la Primera Guerra Mundial a un enfrentamiento con los mencheviques y los eseristas, a los cuales les consideran simplemente reformistas y no revolucionarios. Y después de la Revolución de Octubre de 1917 y la victoria del Ejército Rojo en la Guerra Civil Rusa, pues instauran la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. Lenin muere en 1924. Poco antes, en 1918, se había proclamado la República Federal Socialista Soviética de Rusia, que luego pues, se parte en varias repúblicas socialistas soviéticas. Lenin se enfrenta a la Primera Guerra Mundial tanto a los socialdemócratas como a lo que se llama entonces izquierda comunista. Y esa izquierda comunista, de la cual, pues, por ejemplo, los consejistas de Panekoek se enfrentan a los bolcheviques y a Lenin. De hecho, el libro Materialismo y Empiriocriticismo es contestado por Panekoek en un libro que es con un título muy, muy irónico, hiriente, Lenin filósofo, Lenin, filósofo. Después Stalin, cuando llega al poder en la Unión Soviética, que va a estar en el poder del año 1924 a 1953, pues ¿cuál es el gran aliado y después antagonista en el liderazgo del movimiento comunista internacional, si se puede llamar así? Pues a partir de 1949, la República Popular China y Mao Zedong. Y Mao se sigue reclamando heredero de Stalin, de Lenin, de la Revolución de Octubre. Pero a partir de la existencia de China, pues se derivan dos corrientes del maoísmo. Una muy importante que cala en Europa Occidental y en Iberoamérica, y que da lugar a ciertos movimientos políticos, como por ejemplo, y terroristas, como Sendero Luminoso en Perú. Y me he saltado la cuestión del trotskismo. Stalin se enfrenta a Trotsky por el liderazgo de la Unión Soviética, y a partir de Trotsky y de su exilio, primero en Siberia y después por Europa hasta llegar a México, pues empieza a desarrollar esa corriente del marxismo que se llama trotskismo, que tiene ideas, pues, que algunas son tomadas de Marx e incluso de Lenin y de Stalin, pues como la teoría del desarrollo desigual y combinado, o la teoría de la revolución permanente, a la cual se enfrenta Stalin, etc. Los maoístas también se enfrentan a los trotskistas, y de ahí surge, pues, por ejemplo, el maoísmo francés, que está muy presente en el mayo del 68. Contra el maoísmo de Mao Zedong, además, ciertas vertientes del estalinismo del siglo XX, que al principio estaban muy cercanas a la China de Mao, también se enfrentan. Una de las más recordadas, entre comillas, o que más impacto tuvo en la segunda mitad o en los dos últimos cuartos del siglo XX, es el hoxaísmo. ¿Qué es el hoxaísmo? Pues la corriente que abandera contra el revisionismo maoísta y antiestalinista el líder de la Albania socialista, que es Enver Hoxha. ¿Qué pasa? Pues que el proyecto hoxaísta pues, acaba acogotado en Albania, y hoy día pues quedan algunos grupúsculos por ahí que se dicen herederos del hoxaísmo, pero es una corriente pues como el trotskismo. Digamos que tiene su importancia, pero no está dentro de las corrientes, digamos, que siguen la línea histórica hegemónica en el movimiento filosófico-político marxista. Que, para resumir, parte de Marx, Engels, Lenin, Stalin y a partir de China Mao, pero después de la muerte de Mao, e incluso en el proceso de la revolución cultural, después hay un choque, que es cuando llega Deng Xiaoping al poder. Cuando llega Deng Xiaoping al poder en China, que nunca llega a ser presidente propiamente de China, pero sí es el líder del Partido Comunista Chino, ahí se desarrolla una oposición incluso maoísta contra Deng Xiaoping, y empiezan muchos grupos maoístas a calificar a Deng como traidor a la revolución, como capitalista, como etcétera. ¿No? Lo único que hace Deng Xiaoping, simplificando mucho, es aplicar lo que Lenin intentó hacer al inicio de la Unión Soviética, que es la nueva política económica. Y por tanto, ¿qué es lo que pasa? Que hay un nuevo quiebre, después del quiebre maoístas-hoxaístas, y es el quiebre entre el movimiento, lo que queda del movimiento maoísta tercermundista mundial, que hoy es prácticamente marginal,
y lo que es hegemónico la República Popular China, que es, digamos, lo que los chinos llaman marxismo-leninismo, pensamiento Mao Zedong, teoría de Deng Xiaoping, teoría de la triple representatividad de Jiang Zemin. Es que es un nombre muy largo, ¿no? Teoría de la triple representatividad de Jiang Zemin, la idea de un país, dos sistemas por la incorporación de Hong Kong y el pensamiento Xi Jinping. Porque Xi Jinping, además de jefe de Estado, secretario general del Partido Comunista Chino y jefe del Ejército Popular de Liberación Chino, pues es un teórico del marxismo más, que está desarrollando el marxismo-leninismo chino a través de libros como la gobernación y el desarrollo de China, que creo que va por el cuarto tomo. Los dos primeros tomos están traducidos al español. Y bueno, pues hoy día esa es la corriente, digamos, del marxismo más potente porque domina el Estado marxista no más grande que existe ahora, sino el más potente de la historia. En primer lugar, porque es verdad que el país socialista marxista más longevo es Corea del Norte, pero China ya ha superado en longevidad a la duración de la Unión Soviética. La Unión Soviética existió durante 69 años. Pues ya va para el año 71 la existencia de la República Popular China. Corea del Norte creo que tiene 72 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que actualmente, ¿dónde está vivo el marxismo? Está vivo en la izquierda asiática, la izquierda que domina la República Popular China, que esta sí, aunque todavía no en todo, pero esta sí, sí ha superado muchas cosas, por ejemplo, en Producto Interno Bruto nominal, en Producto Interno Bruto de paridad de poder adquisitivo, en algunas cuestiones de índice de desarrollo humano, a los Estados Unidos de Norteamérica. Con lo cual, a nivel histórico, estamos en un momento muy interesante porque en este siglo estamos en una Segunda Guerra Fría. Una Segunda Guerra Fría una Segunda Guerra Fría donde los enemigos ideológicos son los mismos, pero el campo socialista marxista está en China y no en la Unión Soviética. Aunque ahora se incorporan países que no son marxistas, como ejemplo la Rusia de Putin, porque a diferencia del comunismo soviético, el comunismo confuciano chino no tiene ningún interés en implantar, de momento, en otras sociedades políticas su modelo político y social. Y la clave de esto es ver cómo los BRICS y la nueva ruta de la seda, la franja de la ruta, se desarrollan porque los chinos, a diferencia de la Unión Soviética, han hecho algo interesante. Y es que, mientras que los bolcheviques lo que hicieron fue poner a la sociedad rusa al servicio del marxismo, lo que han hecho los chinos es todo lo contrario, es poner el marxismo al servicio del desarrollo de la civilización china. Porque ellos además se conciben como una civilización. Sí, lo son, claro. Es una Y lo civilización, son. sí. Y además China significa, en su sentido etimológico, pueblo o imperio del centro. Ellos son el sol, ellos surgen con la misma creación, la cosmovisión metafísica de los chinos, y el resto de países del mundo somos planetas o asteroides, o satélites que giran a su alrededor. Por tanto, los chinos no tienen ningún interés en convertir al resto de países del mundo al marxismo-leninismo, pensamiento Mao Zedong, el que quiera estudiar lo que lo estudie, sino que ellos lo que están interesados es en desarrollar al pueblo de 1.400 millones de personas en el socialismo, encaminados al socialismo para llegar al comunismo, pero superando a Estados Unidos como potencia, cosa que la Unión Soviética nunca hizo. Y esto es importante, aunque es un tema de actualidad, para entender la historia del marxismo, porque, por desgracia, en el mundo llamado occidental, y yo creo que por influencia de los restos que quedaron del marxismo soviético, se ha condenado a cualquier desarrollo del marxismo que no venga de la Rusia soviética a una suerte de herejía, que esto es algo muy propio de los países cristianos, también hay que decirlo. Pero, sin embargo, te puedo asegurar, Joaquín, que el Partido Comunista Chino es el grupo humano que más a fondo ha estudiado por qué cayó la Unión Soviética. Se lo saben al dedillo. Y entonces, ¿qué hacen? Aplicar los conocimientos que tienen de por qué cayó la Unión Soviética para el desarrollo de las fuerzas productivas. Y por eso, pues teorizan sobre el socialismo de mercado y entienden, por ejemplo, que los mercados, al igual que, hay que decir, tanto el proteccionismo como el libre mercado no son, digamos, tipos ideales que haya que aplicar. Para los marxistas chinos son momentos o estrategias que aplicar en según qué momentos para acrecentar el poder del pueblo chino, del partido, del ejército y de su economía. Y si en algún momento tienen que abrir el libre mercado, lo abren, y si en algún momento tienen que protegerlo, protegen. Cosa que, por cierto, hizo el Imperio Británico, hizo Estados Unidos, hizo Alemania, hizo Francia, hizo España, lo han hecho todas las sociedades que han hecho lo que Marcelo Gullo llamaría una insubordinación fundante. Entonces, pues eso, como el libre mercado
en sentido, digamos, maximalista nunca ha existido ni puede existir, simplemente es un momento o una estrategia o una técnica de colocación de productos en el exterior si conviene. La diferencia es que para los chinos, para los teóricos del marxismo chino, Xi Jinping, Wang Hunin, que es uno de los más importantes, el mercado no es más que un instrumento en manos de la clase obrera para impulsar a escala universal el comercio que ellos controlan y la producción que ellos controlan dentro de su sociedad. Por tanto, con respecto al comunismo, habría dos leyendas negras. Una leyenda negra anticomunista aplicada a la Unión Soviética y al movimiento comunista internacional e incluso a la propia biografía de Carlos Marx. Y también habría una leyenda negra con respecto a lo que es la República Popular China, porque de alguna manera, para alejar a las masas del conocimiento de lo que es chino actualmente fuera de China, pues se dicen que eso es capitalismo y tal, y bueno, no es ni capitalismo ni es comunismo, es una economía, como diría no me acuerdo, es un economista brasileño, sí, Elias Jabbour, que lo ha estudiado muy bien, es una economía planificada encaminada al socialismo, pero que utiliza el mercado como instrumento de desarrollo de las fuerzas productivas. Pensar que el socialismo marxista es contrario al libre mercado es un error. De hecho, el propio Marx tiene textos donde afirma que el proteccionismo es perjudicial para el desarrollo de la revolución porque impide que se desarrollen las contradicciones sociales propias del capitalismo y que por tanto él aboga por el libre mercado. ¿Por qué? Porque el libre mercado acelera la revolución. Y esto, pues, entre otras cosas, por ejemplo, que Marx fuese partidario de que los obreros tuvieran derecho a portar armas, o que en un momento dado fuese partidario de regular el trabajo infantil en la Inglaterra victoriana, aunque al final de su vida es partidario que solo a partir de los 16 años se pudiera trabajar, pues puede sorprender a más de uno y a más de una. Pero bueno, todo esto lo digo porque seguimos todavía en una formación sociohistórica donde el modo de producción capitalista es hegemónico en muchos países, pero hay un impulso de un imperio, que es el imperio chino, que se está configurando de una manera distinta en un contexto geopolítico de Segunda Guerra Fría, donde todavía estamos en pleno desarrollo de la misma, y yo siempre lo digo, cuidado, cuidado, porque a lo mejor el final de esta Segunda Guerra Fría, que no sé cuándo llegará, es distinto al final de la primera. Sí, un segundo que te hago un par de comentarios porque no me puedo callar. Además, el tema de China, de la expansión china, lo he estudiado bastante y, y claro, tienes toda la razón en cómo el soft power que han empleado es completamente distinto a la expansión ideológica que trató de hacer la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, incluso a través de la Tercera Internacional, Alexander Dimitrov, que tú lo has comentado en el quinto congreso de la Tercera Internacional, de la Comintern, fue el que propuso los frentes populares para llegar incluso a hacer asociación con la izquierda burguesa y de esa manera ser, configurarse como una contramedida a los fascismos, que estaban creciendo de forma muy rápida. Sin embargo, China ha empleado exactamente el tipo de libre comercio que se supone iba a conquistar. O sea, nosotros nos íbamos a hinchar a vender jamón y butifarra y vino en China y al final lo que tenemos son los polígonos llenos de carteles en chino, porque nos han copado no solamente a Europa, sino sobre todo a Estados Unidos. Y desde el año 2000, desde la primera victoria de Donald Trump, en el libro de seguridad ya, de seguridad nacional de los Estados Unidos, marcan claramente que la competición estratégica está en el sudeste asiático. Y todo el eje, todo su eje estratégico ha pivotado ya, se ha movido, se ha desplazado ahora mismo al sudeste asiático y Estados Unidos ha pasado de tener casi medio millón de hombres en el año 89 en Europa a tener 30.000. O sea, a Europa les da igual. Y esto es un hecho que yo creo que los líderes europeos todavía no son conscientes de ello. No hay ningún interés. Para ellos la guerra de Ucrania es una guerra completamente regional, porque la capacidad disuasoria de Rusia se apoya ya única y exclusivamente en la capacidad de disuasión nuclear. Pero la competición estratégica para ellos está en el sudeste asiático y está, sobre todo, en la lucha comercial, más que la militar, porque evidentemente China tiene que desarrollar una capacidad de disuasión militar que vaya paralela a su capacidad de expansión comercial, al One Belt, One Road y a todo este tema de la ruta de la seda que poco a poco están materializando y que no hace falta ni que se diga que sea poco a poco porque realmente es un hecho, ¿no? Y también es un hecho
Xi Jinping, en diciembre de 2023, en su discurso a los trabajadores, ya dijo que había que revisar cuáles eran los parámetros de los derechos humanos o cuáles eran los valores reales de los derechos humanos que se habían impuesto en la Organización de Naciones Unidas, porque no era el mismo concepto, no disponía de los mismos atributos en China que en el resto de Occidente. Veremos a ver en esa competición estratégica quién saca la cabeza. Todo el mundo tiene claro que va a haber un cambio hegemónico, porque es evidente, y Estados Unidos lo que trata es de retrasarlo, pero en el momento que China disponga de la capacidad de despliegue estratégico que ahora no tiene por falta de portaaviones, veremos a ver qué pasa. Y ahora ya, perdona, que tenía que entrar al trapo con esto porque me parece un tema interesantísimo y creo que en Europa no se trata en profundidad. Yo creo que somos 400 millones de abueletes buscando el color del contenedor donde echar la basura y hemos perdido completamente Europa ha perdido la capacidad que tenía, bueno, nunca la ha tenido realmente, pero Europa nunca la ha tenido. Seguimos siendo un gusano militar y un enano desde el punto de vista político. Pero es que Europa, como dijo Bismarck, es meramente un concepto geográfico. El último dirigente político que intentó unificar Europa como un poder militar bajo bota alemana fue Hitler y fracasó estrepitosamente en la Segunda Guerra Mundial. La cuestión es que, vamos a ver, el eje del mundo a nivel geopolítico ahora mismo está en el Océano Pacífico. Tú te vas a cualquier instituto de bachillerato, colegio de China, y yo lo sé porque además lo vi en casa de Marcelo Gullo, porque él tenía en Rosario un mapa de eso, y porque a mí unos seguidores, una chica y un chico, me mandaron un mapa chino. Los chinos en todos sus colegios tienen un mapa mundi, diferente al que tengo yo detrás, donde el centro está China y aparece América a un lado y el Pacífico hegemonizando todo el mapa continental. Trump sabe perfectamente que la lucha es con China y que Rusia simplemente hay que tratar de cortejarla para que se aleje de Pekín. Otra cosa es que lo consiga, porque Rusia es el tercero en discordia de este mundo no multipolar realmente, es bipolar y medio, es bipolar y medio, o tripolar si quieres, y Rusia también tiene su propio juego geopolítico. Entonces, le interesará irse más con unos o con otros, pero claro, a ver cómo diantes Trump desentreteje los BRICS, porque ahora mismo el futuro es casi de los BRICS. Entonces, por eso yo siempre digo a ver, los viejos parámetros ideológicos que nacen en Europa en el siglo XIX y el siglo XX, muchos pueden valer. Yo creo que el marxismo sigue siendo válido para analizar muchas cuestiones de la realidad, pero entretejido con otras doctrinas. Por ejemplo, nosotros la entretejemos con el materialismo filosófico y por eso hablamos del materialismo político, fusionando Marx con Bueno, porque creo que da capacidad de análisis y de prácticas políticas mucho más potentes que el marxismo clásico o que incluso el propio materialismo filosófico clásico, que tiene una capacidad crítica innegable, pero los paradigmas del siglo XX ideológicos ya no sirven. Ya no sirven para entender el mundo actual, en gran medida. Y el problema de eso que se llama Europa es que, vamos a ver, la Comunidad Económica Europea y la Unión Europea, ¿qué fueron? No fueron más que el espacio de experimentación político-económica imperial de Estados Unidos, es decir, la Pax Americana, impuesta a través de eso que se llamó estados de bienestar, de tipo keynesiano, que amortiguaron cualquier proceso revolucionario que aproximase los países europeos a Moscú. Nada más que eso. Pero ahora, cuando el polo geopolítico se ha desarrollado tanto en China, Europa, en los mapas chinos, queda marginada en una esquina. En una esquinita. Y la península ibérica, pues no te está en España y Portugal, en un mapa chino. En el Es increíble cómo en 100 años hemos pasado del Heartland, de Mackinder y de todos los teóricos de las relaciones internacionales, donde el Heartland era el medio del centro de Europa, a prácticamente ir directos a la irrelevancia, porque a eso es a lo que va Europa. A ver, los grandes teóricos de la geopolítica anglosajona, ya lo sabes, han sido Halford Mackinder, el teórico del Harland, del área pivote, su discípulo y al mismo tiempo crítico de origen neerlandés, Nicolas Spijkman, que él dice que no se puede dominar el área pivote, sino que lo que hay que hacer es desestructurar y desestabilizar la media luna que recorre el área pivote, que va de los países bálticos al sudeste asiático y que recorre Europa Oriental, Ucrania, etcétera, el Cáucaso, Oriente Medio, el subcontinente indio, etcétera. Pero luego está ese maestro de la geopolítica, que es Alfred Tyler Mahan, que se da cuenta, estudiando a los británicos, pero también estudiando a España, que la verdadera hegemonía mundial la da el dominio de los océanos. Del dominio del mar, sí.
Pero bueno, Manhattan y el dominio del mar hay que tener en cuenta que es un libro de finales del siglo XIX, ¿no? Y se apoya mucho en la expansión británica y en el imperialismo británico, que en ese momento es hegemónico y que parece que es la demostración de que como domina todos los mares, pues el dominio del mar es el que va a seguir, es la base del triunfo, ¿no? Y además pone al imperio español como un mal ejemplo porque lo pone como un imperio extractivo y yo creo que ahí es un poco injusto porque no tiene exactamente el concepto de lo que fue realmente el Imperio Español, ¿no? Bueno, y también porque hay un poquito de leyenda negra antiespañola y porque no entiende que además el dominio de los mares que hizo España se basó en el Mare Clausum. El Mare Clausum español es la negación del Mare Liberum que Grocio y otros impulsan y que básicamente, evidentemente también había contrabando, extiende el proteccionismo económico hispano a los océanos. O sea, el Pacífico fue el lago español por eso, por el Mare Clausum y por el dominio imperial. Los chinos también necesitan tener gran presencia en los océanos, por eso se acercan a las Islas Salomón, por eso tal. Pero es que la batalla está, o sea, la batalla geopolítica en esta Segunda Guerra Fría, yo creo que hay que hablar ya directamente, sin ningún tapujo de Segunda Guerra Fría, entre el socialismo con características chinas y el capitalismo proteccionista trumpista actual, porque es un, digamos, es un golpe de timón a lo que estaban haciendo los demócratas, va a ser tremendo. Pero es verdad que ahora mismo Estados Unidos tiene, estamos en el año 2025, vamos a ver qué tal se le da a Trump esta legislatura, pero Estados Unidos tiene hasta mediados de siglo para impedir su debacle como imperio hegemónico del mundo. Y aquí viene pues la cuestión esta de la trampa de Tucídides, etcétera. Es decir, también esta Segunda Guerra Fría podría acabar con una guerra caliente entre imperios. Es que, quiero decir, posibilidades hay muchísimas. Lo que sí tiene que quedar claro es que, al contrario de lo que se piense en la decrépita Europa, en una Europa llena de jubilados, de rentistas y de cada vez más inmigrantes lumpenproletarios de África que no tienen ningún tipo de cultura sindical ni de arraigo aquí y que vienen a ser explotados por empresas autóctonas, en esa Europa no están entendiendo que esas ideologías que pensaban que estaban periclitadas no lo estaban tanto. Y donde lo tienen más claro que nadie, no solo es en China, es en Estados Unidos. Por eso el gran enemigo geopolítico de Estados Unidos y del capitalismo estadounidense sigue siendo el marxismo, pero esta vez el de la República Popular China. La segunda, la que la gente entienda que estamos en una segunda guerra fría. Y vamos a ver cómo acaba. Y ahora, si quieres, te respondo a la cuestión de la Sí, religión. y ya terminamos con ella, efectivamente, porque creo que es un punto también importante, aunque nos hemos ido un poco Claro. del marxismo hasta la competición estratégica global, pero bueno, está bien, Bueno, en el porque tiene una relación directa de la evolución del marxismo y cómo, a pesar de que se le daba por muerto, igual que se daba por muerta a la democracia liberal en los años 20, ojo, porque también sí, todo el mundo pensaba que iba a ser el fascismo o el comunismo el sistema que se iba a imponer en Europa, y efectivamente, como al marxismo se ha dado por muerto también, y a través de China, que no ha tratado de expandirse ideológicamente, que es un punto que creo que ha sido un acierto por parte de los líderes chinos, el que su expansión ha sido a través de su economía, a través del mercado y a través de la adaptación de ese mercado a las necesidades o a las dinámicas que había en sus clientes potenciales. Ese ha sido un éxito rotundo y que creo que no tiene paños calientes, por mucho que ahora se diga que la economía china está un tanto en deceleración, que ya no crece igual. Claro, es que el crecimiento ha sido tan exponencial que evidentemente ahora está en proceso de estabilización. Bueno, y ahora, a ver, pensemos, Joaquín, que en los últimos 45 años China ha sacado de la pobreza y del analfabetismo a 900 millones de personas. Si la Rusia de Stalin, la Unión Soviética de Stalin, crecía a un 13,5% anualmente con los planes quinquenales, en una transformación histórica sin precedentes en la historia, que el propio Stalin decía, tenemos 15 años para hacer esta transformación porque si no nuestros enemigos nos comerán, y Stalin tenía en mente lo que fue la guerra civil rusa y la invasión de varias potencias extranjeras a territorio ruso en ese periodo de 1918 a 1922, fuerzas francesas, británicas, estadounidenses en Vladivostok, etcétera. Eso fue lo que hizo que Stalin pensara en la preparación industrial, científica y bélica que le llevó luego a la victoria frente a los nazis, con sus errores, por supuesto, todo lo que quieras, pero
Oye, el llevarse tuerca a tuerca y tornillo a tornillo fábricas enteras de la parte europea de la URSS a territorio asiático para tener en la retaguardia fábricas desde la cual seguir produciendo armamento, tanques y munición para acabar con la Wehrmacht, eso tiene un mérito impresionante a nivel bélico y económico, y es un éxito económico, porque ganar una guerra es también un éxito económico. Pues imagínate lo que es la República Popular China, pues haciendo todo lo que ha hecho, aprovechando las inversiones. Yo tengo un vídeo en mi canal sobre la verdad sobre China, si es capitalista o socialista. Bien, solo invito a la gente a que lo vea, para que entienda cómo es el modelo real político-económico de la República Popular China. Porque cuando la decrépita Europa te dicen que eso es capitalismo, es, pues, hombre, yo es que ya las categorías que se manejan en Europa de capitalismo, comunismo, socialismo, están totalmente defenestradas, porque para la prueba, pues la entrevista de Tucker Carlson con la lideresa de la Alternativa por Alemania, donde decía que Hitler era comunista. Bueno, es que aquí te descojonas de las categorías políticas, ya vale para cualquier Bueno, cosa, claro, pero pero porque lo evidentemente engloban dentro de, son revolucionarios y al fin y al cabo, pues lo meten dentro del ya, mismo pero saco. que Y que aquello se llamara el el comunismo es una partido, ideología. el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, pues le quitan lo de nacional y entonces es fácil hacer cierta trampa con el lenguaje o con Ya, pero que sí, es como la broma, que ¿no? sí, está claro. Hitler es socialista porque el nacional socialista. Bueno, y el repollo es 2 veces pollo. Pues No, esto no, es lo tienes mismo, toda la ¿no? razón, sí, sí. Bueno, vamos a la cuestión religiosa, porque creo que es una cuestión importante, porque hay que tener en cuenta que hay en la historia del movimiento obrero muchos sindicatos, partidos políticos a los cuales se incorporan obreros creyentes, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Y hay movimientos socialcristianos, movimientos de socialismo islámico, budista, etcétera, también comunismo. Hay incluso socialismos panárabes islámicos como el de Gaddafi, que acabó como acabó, aunque fue la Liga de Gaddafi el país que más índice de desarrollo humano tuvo en África hasta su destrucción. Eh, claro, la cuestión es, claro, como el marxismo es una filosofía teóricamente atea, y como Marx dijo que la religión es el opio del pueblo, pues mira, es muy importante esta oportunidad que me das, si quieres, para explicar un poco la historia del desarrollo de la idea dentro del marxismo de eso de la religión, y la posición del marxismo sobre la religión y la idea de que es el opio del pueblo. Hay que tener en cuenta además que ningún movimiento político revolucionario de ninguna clase ha triunfado si no se ha hecho profundamente nacional y si no ha respetado escrupulosamente la fe mayoritaria del pueblo al que quiere organizar. Que eso también explica por qué el bando segundo republicano fracasó en la Guerra Civil Española. Pero, tanto en la Rusia bolchevique como en la China maoísta, como en otros lugares, el enarbolecimiento del patriotismo y el respeto a la fe mayoritaria del pueblo es fundamental para el éxito revolucionario. Ahora, ¿cómo se engarza eso con la idea de que eh, la religión es el opio del pueblo según Marx? Bueno, vamos a irnos a unos años un poco antes, o paralelos, mejor dicho, a cuando Marx hace esa frase. Es en el idealismo alemán, es en la filosofía alemana donde se empieza a hablar de la religión como opio. Y es Emmanuel Kant el primero en hacerlo, por cierto. Es Emmanuel Kant el primero en hacerlo. Pero luego es la izquierda hegeliana, Feuerbach, Bruno Bauer, entre otros, los que enarbolan esa idea. Y de hecho, la crítica a la religión por parte de Ludwig Feuerbach, por ejemplo, en libros como La esencia del cristianismo, yo diría que es incluso mucho más radical que la que pudo hacer Marx en su momento. Yo tengo aquí he estado buscando algunas citas sobre el asunto y, por ejemplo, Moses Hess, que es también un filósofo del idealismo alemán y muy próximo a esa izquierda hegeliana. Moses Hess decía que la religión es lo que hace soportable la infeliz conciencia de servidumbre del hombre. Ludwig Borne decía que bienvenida sea una religión que derrame en el amargo cáliz de la sufriente especie humana algunos dulces, soporíferas, gotas de opio espiritual o algunas gotas de amor, esperanza y creencia. Y es en ese contexto de crítica como opio a la religión que hace la filosofía alemana en la cual Marx elabora su idea sobre la religión. Evidentemente, hay cosas antes. Y esto es historia también porque es historia de la filosofía, es historia de las ideas políticas. De hecho, esta cita que te voy a leer ahora es lo que incluye a Marx junto con Feuerbach, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud en los llamados teóricos de la sospecha,
bueno, pues que digamos que el catolicismo más filosófico, la Iglesia Católica, empecé a teorizar sobre ellos a partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como los grandes críticos contemporáneos del hecho religioso y del cristianismo. Feuerbach, Marx, y Nietzsche y Freud. En la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, y esta cita tiene varias traducciones, pues Marx es donde emplea por primera vez la idea de opio del pueblo. Y dice Marx, leo, la miseria religiosa es al mismo tiempo la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura agobiada, el corazón de un mundo sin corazón, y es al mismo tiempo el espíritu de situaciones carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo. Fijémonos que en el siglo XIX el opio es una droga muy de moda y muy conocida precisamente por las guerras del opio de Inglaterra, del Imperio Británico contra China, que es una guerra que adormece, que digamos que tranquiliza a las personas y que las deja en un estado como de karma, de trance relajante. ¿Qué más dice Marx en esa cita? Dice después, renunciar a la religión en tanto dicha ilusoria del pueblo es exigir para esta una dicha verdadera. Exigir la renuncia a las ilusiones correspondientes a su estado presente es exigir la renuncia a una situación que necesita de ilusiones. Por lo tanto, la crítica de la religión es, en germen, la crítica de este valle de lágrimas, rodeado de una aureola de religiosidad. ¿Qué implica esto? Pues que Marx entiende que hay que criticar la religión, en el sentido que lo está haciendo la filosofía alemana de la que él bebe, como un elemento social que, aunque digamos, pues hace un poco más soportable y más vivible el valle de lágrimas del mundo moderno, sin embargo, no permite al sujeto rebelarse contra ese mundo moderno. Claro que esto luego en el desarrollo del propio movimiento obrero se ve que hay mucha gente religiosa que se une a movimientos revolucionarios e incluso impulsadas por la propia religión. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque Marx, tanto antes como después de la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, tiene textos sobre el cristianismo, y también pues está el texto sobre la cuestión judía, que es tremendamente importante, donde Marx hace una crítica muy radical al judaísmo como religión, y a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de ahí la crítica de los chinos y de los soviéticos a los derechos humanos del 48, pues tremendamente interesantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ideología alemana, texto que te he dicho de 1845, haciendo una comparación de la espiritualidad religiosa de franceses, alemanes e ingleses, dicen Marx y Engels. Mientras los franceses e ingleses se aferran por lo menos a la ilusión política, que es ciertamente la más cercana a la realidad, los alemanes se mueven en la esfera del espíritu puro y hacen de la ilusión religiosa la fuerza motriz de la historia. Esta concepción es realmente religiosa. Y aquí hay una crítica ¿a qué? Al luteranismo. De hecho, en la misma ideología alemana, Marx y Engels llegan a decir que el protestantismo es la versión burguesa del cristianismo, precisamente en contraposición del catolicismo. Y no les falta razón, y con el calvinismo mucho más. Llegan a decir que Lutero quiere convertir a los curas en laicos y acaba convirtiendo a los laicos en curas, que es otra frase que efectivamente fue lo que ocurrió. Y bueno, se sabe que el calvinismo, pues con la idea de predestinación, entendía que a ver cómo lo digo, que como hacerse rico era un signo de que Dios te había escogido para salvarte, y como todos los días eran días santos para trabajar, pues eso llevaba a los burgueses ginebrinos, donde Calvino fue tirano, a decir que, bueno, pues como todos los días son santos y en el fondo laborables, pues no hay que tener días de descanso, sino que hay que trabajar todos los días. Y de ahí ideas, pues como lo que luego desarrolla Max Weber en su famoso libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, aunque las primeras formas capitalistas surgen precisamente en un mundo católico, en las ciudades-estado medievales y en la Europa medieval. En eso Pero coincides con Miguel Anso Bastos, sí, sí. sí, claro, claro. La cuestión es que ese desarrollo católico, a ver, las primeras formas capitalistas se desarrollan en un mundo católico, pero al mismo tiempo, las primeras críticas radicales a esas formas capitalistas, ¿dónde se desarrollan y desde qué cosmovisión del mundo? Desde la cosmovisión católica, curiosamente. Es decir, Campanella, Tomás Moro, etcétera, son católicos y son los primeros en criticar de una manera alegórica, de una manera, si se quiere, novelesca, ese mundo que se está empezando a desarrollar
impulsado por los estados pontificios que se organizaban como una suerte de imperio, diría Gustavo Bueno, diapolítico, a través del comercio en la Europa medieval. Los orden cistercienses se organizan como una empresa transnacional del carbón, del agua, etc. Pero, de la misma manera en que el capitalismo es impulsado en un mundo católico, las primeras críticas contra el capitalismo son impulsados por la propia Iglesia Católica medieval y después moderna. Y esto es tremendamente interesante porque incluso la orden jesuítica en algunos momentos tiene textos que parecen acomodarse a esas formas capitalistas de desarrollo de comercio, pero es al mismo tiempo dentro del jesuitismo donde se empiezan a desarrollar críticas a esa forma de mercado capitalista y se empiezan a postular organizaciones sociales superadoras a ese capitalismo. Un ejemplo, las reducciones jesuíticas en el virreinato del Perú, lo que luego sería el virreinato del Río de la Plata, Brasil, Paraguay, etc. Yo sostengo desde hace tiempo que esas reducciones jesuíticas eran una forma de socialismo utópico. Y yo invito a la gente a estudiar cómo era. El caso es que, ¿cómo evoluciona la relación con la religión en el ámbito del marxismo? Llegamos, por ejemplo, a Antonio Gramsci, por no hablar de Lenin, etc. Antonio Gramsci, que yo creo que es un autor súper interesante, sea marxista o no, para leer y para entender. Gramsci critica, digamos, el ateísmo y materialismo vulgares y afirma cosas como: nos emborrachamos con ese sentimiento místico religioso del socialismo, de justicia que lo impregna todo. Sentimos en nosotros una nueva vida, una creencia más fuerte, alejada de las ordinarias y miserables polémicas de los pequeños y vulgares políticos materialistas. Esto lo escribe, esto se encuentra en las obras completas de Gramsci, es una carta a Carlo Pegui y a Ernesto Pizzari, escrita, si no me equivoco, en 1918. La cuestión es, ¿qué significa la religión es el opio del pueblo? Significa básicamente que en el modo de producción capitalista, en el mundo moderno, la religión, a juicio de Marx, tiene una misión analgésica o, digamos, de tranquilizadora en vez de movilizadora a nivel político. Y lo que hay que hacer es transmutar eso y volverlo de otra manera. Marx lo hace desde el ateísmo, pero el movimiento obrero, incluido el marxista, y el socialismo y el comunismo marxistas, no han renegado en ningún momento de que haya tanto teóricos como militantes creyentes dentro de sus filas que, inspirados tanto en las ideas de Marx como en las ideas religiosas cristianas o de donde vengan, hayan impulsado la revolución. La teología de la liberación, que yo afirmo que no es realmente marxista, pues es un ejemplo de ello también, pero también lo son otro tipo de movimientos políticos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre básicamente es que el problema no es la crítica que pueda hacer Marx a la religión como digamos, como elemento social o como elemento comunitario, o incluso desde una perspectiva ontológico-filosófica a la misma idea de Dios desde el ateísmo. La crítica de Marx es al papel que juega la religión en el mundo moderno como adormecimiento de las masas y de la esclavitud asalariada. Y ahí es donde es la religión organizada la que tiene que hacerse la pregunta, más que el marxismo. Y yo devuelvo la pelota, es decir, los cristianos, de la confesión que sean, católicos, etcétera, u otras religiones, ¿qué papel queremos desarrollar en un mundo moderno alienante, agobiante de la persona, que nos despersonaliza, nos deja sin asideros a los cuales sostenernos y nos convierte ya no en personas, sino en individuos flotantes, en sujetos hidropónicos, sin ningún tipo de raíz, de clase, de nación, de familia, de amistad, de patria, que vamos dando tumbos por el mundo y que no tenemos ningún tipo de asidero más allá de la fe? Es decir, ¿es la fe en un ser superior lo único que nos va a quedar en este mundo? ¿O necesitamos algún tipo de asidero material, terrenal, por el cual luchar? Y las religiones normalmente ese asidero material y terrenal y comunal lo han desarrollado. El problema es cuando esas religiones pues se han puesto al servicio del mundo moderno contra el cual en un primer momento se organizan. ¿Por qué? Pues porque, si bien es cierto que las primeras formas sociales capitalistas surgen en la Europa medieval y el papado impulsa esas formas sociales de capitalismo, sin embargo, al mismo tiempo, ese papado se revela y critica esas formas de capitalismo cuando ve que las fuerzas que ha empezado a impulsar en el medievo las desbordan y acaban incluso con su hegemonía y con su poder.
Y de ahí que, bueno, puede haber liberales católicos, que eso yo creo que es una contradicción en los términos, pero luego hay también una crítica desde la Iglesia Católica, desde la doctrina social de la Iglesia, al liberalismo. Y es verdad que en Divinity Redemptoris, Pío XI condena el comunismo ateo, pero bueno, está por ver la crítica que se puede hacer desde el materialismo, desde el marxismo, a esa encíclica papal, porque el comunismo no necesariamente tiene por qué ser ateo, puede haber comunismos religiosos. La cuestión es que no, yo diría, yo devolvería la pelota a los creyentes. Y yo me reivindico como ateo, pero culturalmente católico. Yo reivindico el catolicismo como... Bueno, hacer una negación del legado cultural, yo Mm, también me considero ateo, ¿eh? claro, Bueno, me claro, claro. considero, no lo soy. O sea, eso no se lo puede uno Sí, considerarlo, eso no lo es, ¿no? Y no soy creyente, tengo un profundo respeto por todos los que creen y me parece algo sumamente respetable y que además merece el evitar la mofa, porque al final los sentimientos religiosos son sentimientos muy profundos y que no, bueno, igual que uno se puede sentir agraviado porque se metan con él por el aspecto físico, el que profesa una religión merece un respeto, ¿no? Y en eso estoy completamente de acuerdo, aunque no comparta la opinión de los católicos en muchos aspectos, pero nosotros venimos de Roma y Roma transformó la religión precisamente para que el imperio, o sea, el imperio se hizo cristiano y lo que hizo fue convertir el cristianismo en romano y somos mm, herederos de eso. pero Eso también es, es innegable. pero también es Todos nuestros innegable, valores, cuidado, que, que en un inicio el cristianismo e incluso en los primeros momentos la Iglesia Católica defendía la esclavitud también. La esclavitud en sentido clásico, ¿eh? O sea, que decir, que el modo de producción claro, esclavista. sí, sí, Esto Ancho Bastos seguro que lo sabe. Es decir, en momentos distintos de la historia, la Iglesia Católica no ha tenido reparo en defender sistemas sociales opresores. Incluso los ha impulsado. Ha habido clérigos que han sido esclavistas. Los ha habido. Pero también ha habido clérigos que han sido antiesclavistas. Ha habido clérigos y el papado ha impulsado formas sociales capitalistas, pero también han defendido el anticapitalismo. La Iglesia Católica, al final, de alguna manera, ha tratado de adaptarse en un momento dado o en otro a distintos. Claro, al tipo de sociedad que podía haber. Pablo VI se acercó al comunismo en un momento dado. Wojtyla lo renegó. Y Wojtyla incluso impulsó a las iglesias evangélicas protestantes en Iberoamérica para luchar contra la teología de la liberación. Que eso también creo que hay que decirlo. Ahí la ambivalencia de la historia de la Iglesia Católica, pues también les corresponde a ellos entender las cuestiones. Sin embargo, nosotros como ateos no tenemos por qué tampoco negar el hecho de que es el cristianismo, y particularmente el católico, el aquel que dio un giro de 180 grados a la concepción del hombre y del mundo cuando se empezó a decir que ya no había judíos ni gentiles. Y que por tanto, cualquier persona, independientemente de su condición y de origen, podía ser hijo de Dios y no estaba reservado la salvación meramente a un pueblo elegido o a la aceptación de ese pueblo elegido que era el judío. La cuestión es que es el cristianismo el que convierte a la humanidad entera en un pueblo elegido. Simplemente con la conversión y con la aceptación pues, de Jesús como Salvador, etc. Entonces, ¿qué papel puede tener en la organización del socialismo del comunismo el hecho religioso? Puede convivir con él, puede coexistir con él, siempre y cuando incluso pues no vaya en contra de esa construcción, pero lo que sí está claro es que eh, el hecho de que Marx dijera que la religión es el opio del pueblo es una frase que entiende que el papel de la religión en el mundo moderno capitalista es un papel ya no transformador, ya no universalista, sino un papel pasivo ante formas de alienación que han desbordado las formas de alienación ideológicas que ocurrían en el antiguo régimen. Porque lo único que hizo el capitalismo, a juicio de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, es sustituir unas formas de opresión, de explotación y de oscurantismo por otras, incluso por otras peores y más radicales y explícitas que las del antiguo régimen. Y para prueba de ello, yo remito a que la gente, por ejemplo, se lea un capítulo muy interesante que tienen Marx y Engels en el tomo 1 que tiene Marx en el tomo 1 de los Grundrisse, y los Grundrisse son los borradores del capital, donde habla de las formas económicas precapitalistas. El capitalismo desborda el mundo comunitario precapitalista, lo desbroza, lo destruye. Un mundo donde la religión tenía un papel enorme
y ese papel acaba completamente acogotado. Y eso es algo de lo que se dan cuenta incluso los papas cuando condenan el modernismo en el siglo XIX, etcétera. Y cuando Marx en el tomo 1 del Capital habla del proceso de acumulación originaria, ¿qué es el proceso de acumulación originaria en el fondo? La destrucción de la propiedad comunal de la tierra protegida por la Iglesia Católica. Porque claro, la Iglesia Católica promueve el libre cambio, pero permitiendo la propiedad comunal de la tierra de los campesinos y protegiéndolas. Es decir, la Iglesia Católica no impulsa el capitalismo porque no tiene una idea de capitalismo. Impulsa el comercio, impulsa el capital, pero impulsa también la protección de los débiles a través de una fuerza imperial que en ese momento es la propia Iglesia en la Edad Media. Y esa fuerza imperial, después del fin del medievo y con el descubrimiento de América, es el Imperio Español. Es el Imperio Español. Y a través de las leyes de Indias, las leyes de Burgos, etcétera, es como se va protegiendo, al mismo tiempo que hay un comercio de corte imperial, pues a un montón de poblaciones que de otra manera hubieran quedado completamente desarraigadas y defenestradas, como ocurrió en América del Norte con la implantación del capitalismo realmente existente. Entonces, yo creo que en ese sentido es como hay que entender la idea de Marx de la religión es el opio del pueblo. Porque el suspiro de la criatura agobiada, el corazón de un mundo sin corazón, lo que está diciendo es la religión es el único hálito de esperanza que le queda al hombre en un mundo desesperanzado. Ese es el resumen que yo haría de la frase que hace Marx en 1800, en ese contexto histórico del siglo XIX. Sin negar, y con eso termino, que ha habido religiosos que han sido enormes revolucionarios. Enormes revolucionarios. ¿Por qué? Porque han conectado las ideas comunitarias precapitalistas con la crítica al mundo moderno que incluso el propio Marx hizo. Porque Marx, ante todo, por lo menos en la lectura que nosotros hacemos, desde las vanguardias y del materialismo político, Marx es un crítico absoluto de la modernidad. Marx es un antimoderno. Lo que pasa es que se da cuenta de que esa modernidad, de que ese capitalismo, es inevitable que se universalice, más o menos, en mayor o menor grado, y lo único que se puede hacer es partir de los elementos más positivos de esa modernidad, que es la tecnociencia y la nación política, pues para poder llevar a las sociedades ya a un paso, digamos, superador, que le entiende que es el comunismo. Y en ese comunismo puede seguir habiendo religión y en el socialismo también, como ocurre en China, porque las religiones tradicionales chinas ahí están. Y también crece el cristianismo, claro, que es un cristianismo controlado absolutamente por el partido, porque no es el Vaticano quien elige a los altos cargos de la Iglesia Católica en China, es el Estado, como con Franco. Y bueno, los musulmanes, ¿qué te puedo decir? Están absolutamente controlados en China y de hecho la inmensa mayoría de mezquitas tú las ves y arquitectónicamente no se distinguen de un edificio tradicional chino. Entonces, en estas construcciones históricas que pregona el marxismo, el hecho religioso de alguna manera sigue existiendo y los obreros y los proletarios, los esclavos asalariados religiosos, también tienen que ser emancipados, incluso respetando su fe. Bueno, pues ya, mira, para acabar, precisamente porque tenía un libro aquí sobre la mesa, dentro de dos tacos de libros que tengo aquí en mi lateral de la mesa, y tenía este libro de Sánchez Tárrago, que es El Padre Revilla, que es un caso muy, Ah, muy mira. específico. El Padre Revilla era el cura de la Legión en 1921, con la creación de la Legión, estuvo presente en el desastre anual, y ahí le vemos con una cruz, bueno, pues santificando a todos los legionarios o echándole las arengas religiosas antes de entrar en combate, anarquista, y que acabó ante un pelotón de fusilamiento en la guerra civil precisamente por ser anarquista. Son estos casos de religiosos, porque no toda la iglesia en bloque estuvo alineada con las ideas con las ideas posteriores del franquismo, ¿no? Con las ideas de los Sí, que se cierto, sucedieron. O cierto, sea que cierto. también hay casos en España. Te lo he puesto como ejemplo porque justo tenía el libro aquí al lado y por eso lo he sacado. Bueno, pues Santiago Armesilla, muchísimas gracias. Nos hemos ido casi a 2 horas al final. Ha sido, Yo me enrollo ha sido mucho, ¿eh? culpa tuya. No, pero bueno, Sí, hemos siempre. pasado un rato muy agradable. Para mí ha sido una maravilla porque evidentemente este es un campo que tú dominas a la perfección. Aquí solo solemos hablar de historia y estamos muy focalizados en la historia contemporánea de España, que es lo que yo puedo aportar. Entonces, todos los que venís a traer aire fresco y a contarnos cosas tan interesantes como las que tú nos has contado, la teoría al final de la política, la historia de las ciencias políticas, la historia de la política en sí, de la filosofía, es muy interesante, es muy importante, no está suficientemente divulgada, está muy reducida al ámbito académico y la mayoría de la gente pues conoce la historia de la política a través de 4 tweets
y a través de entrevistas como la de Carlson, que confunde efectivamente el nacionalsocialismo con el socialismo, aunque dicen que Mussolini era socialista, aunque lo fue antes del desarrollo del fascismo, o cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que estas cosas, el confundir el corporativismo o la cooperación entre clases con la lucha de clases y todas estas historietas que al final pues llevan a generar una especie de mitologemas muy básicos, muy torpes y que no, bueno, la gente que al final tiene que tomar una decisión en un país como el nuestro, donde uno acaba votando, pues no tiene los suficientes y una clase política en general en toda Europa, ¿eh? Porque esto no es una cosa que se circunscriba específicamente a España, donde el nivel es muy mediocre y esa mediocridad se extiende a toda la población, pues es muy difícil el poder, ni siquiera están distinguidas las ideologías, porque está todo mezclado y al final estamos sujetos nada más que a una especie de lanzadera de eslogans y ni siquiera hay dogmas, es simplemente ideas fuerza que se van transformando cada 2 años, una ventana de Overton que se mueve izquierda y derecha a una velocidad de vértigo y no Mm. hay, no hay digamos, un tronco ideológico real, ¿no? Estamos en un mundo ahora mismo un tanto extraño, ¿no? Porque los políticos son políticos de profesión, no vienen del mundo real y simplemente empiezan en la juventud con una formación a veces académica incluso que no está al más alto nivel y eso, quieras que no, se nota. Santiago, pues muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Espero que nos podamos reencontrar en otra ocasión en tu casa o en la mía, como dicen por ahí, ¿no? Y, Sí. y, y nada más, pues a ustedes, ya ven, qué maravilla, casi 2 horas. Yo estaría aquí otras dos, si el COSIS me resiste. No, yo también, yo encantado. Y De hecho, nos ha quedado pendiente, si quieres lo podemos hacer en otro sí, programa, sí, en tu claro. canal, hablar de la historia del marxismo en España y de cómo entra el marxismo y cómo Eso se merece desarrolla, un que nos ha capítulo quedado. aparte. Además, has hablado muy bien del tema religioso y el anticlericalismo en España es anterior al marxismo. Es una corriente Mm. que viene heredada y que, que los republicanos fueron de verdad los primeros anticlericales, antes incluso que lo absorbiera el movimiento obrero, ¿no? Pero es cierto que es un Sí, tema muy interesante y que además es quizás un tanto particular en España y que se da en nuestro país distinto al resto, ¿no? Quitando la parte de los obreros carlistas, pero eran muy minoritarios. Bueno, pues nada más, Santiago, muchas gracias de nuevo y a ustedes, pues ya saben, muchas gracias por ver los vídeos, gracias por darle al me gusta, que saben que contribuye a la difusión y que nos vemos en el siguiente. Gracias. chao.